Frikilosofía, una forma de vivir. Éramos niños sin miedo al reloj, corriendo en la calle sin pedir perdón. Pantalones rotos, rodillas raspadas, travesuras al sol mientras mamá vigilaba. No había móviles ni conexión, solo canicas, bicis y emoción. No hacía falta mucho más, con un buen libro podíamos volar. Y éramos tan frikilosofía, viajando a universos de fantasía. Hola, frikilósofo. Los anuncios nos han acompañado toda nuestra vida, y muchos de ellos forman parte esencial de nuestra infancia. Compre Calvo. Por calidad. Póngame aceite. ¿Qué aceite le pongo? Cualquiera. ¿Han oído? Cualquiera. Se pide lo que se pide y pasa lo que pasa. Algunos se han grabado a fuego en nuestra memoria. Podemos olvidar la fecha de nuestra boda, el cumpleaños de nuestro hijo, pero esos anuncios nunca. Nunca los olvidaremos. Calamba, calamba, no hay cucalacha. Claro, aquí hay cucal. Y con cucal no hay cucarachas. Calidad Cruz Verde. El corral. Huevos frescos. El corral. Filosofía, viajando a universos de fantasía. Con tebeos, lapiceros e imaginación, nuestro mundo cabía en un trozo de algodón. Pero seamos sinceros, había una categoría que eclipsaba al resto, sobre todo para los más peques de la casa. Anuncios que nos tenían pegados al televisor, con la boca abierta y los ojos como platos. Y claro, era sobre todo en Navidad cuando se desataba la magia y podíamos verlos. Magia, borras y quédate con los amigos. Operación, serás un gran doctor. En el castillo de Grayskull, Skeletor se enfrenta a las fuerzas del bien. ¡Deprisa! ¡Dame mi melón para Mamico! Fíjate en este casco. Te lo regalan al comprar una GAC. Y esta cesta en las bicicletas de chica. Scalextric, descubre todas sus posibilidades ampliando tu circuito. Hyperman. ¿Cuántas Hypermaneras de jugar conoces ya? Imágenes, voces y melodías que con solo escucharlas activaban algo dentro de nosotros y nos devolvían a un tiempo lleno de ilusión, magia, nostalgia y cero preocupaciones. Una época en la que vivíamos con nuestros padres y hermanos y nuestra única preocupación eran las notas del colegio y qué juguete íbamos a pedir por nuestro cumpleaños o a los Reyes Magos. Queridos Reyes Magos, queremos una BH más pequeña que la de Manolo. Juguetes como Ibertren, Scalextric, Pinipón, Tragabolas, Cinexin, los clics de Famóvil, los Universos de fantasía, con tebeos. Y detrás de tantos sueños estaban los padres de aquellos grandes juguetes. Marcas como Famosa, Exin, Hyper, Famóvil, Bizac, Gesmar, Bianchi, Rico o Feber dieron vida a nuestros sueños, llenando nuestra infancia de alegría, emoción y muchas aventuras. Y éramos tan frikilosofía, viajando a universos de fantasía. Eran otros tiempos, cuando en las casas no había internet, ni móviles, ni ordenadores, solo una televisión, y toda la familia, padres, hermanos y abuelos, se reunían frente a ella. Hay quien presume de taquimecanógrafa porque toca muchas teclas. Yo soy taquimeca lavandera, con solo tocar un botón, el de mi lavadora Philips. Y tengo los mozos así. Pero ¿cómo lava esta Philips, madre? Sí, querido frikilósofo, hoy, en Frikilosofía, hablamos de los anuncios de juguetes. Los dibujos y la tarde se acababa, todo era sencillo, todo era verdad. Era nuestro momento para despegar. Y para hablar de todo esto y mucho más, ¿quién mejor que nuestros queridos e ilustres frikilósofos? Ella es una mezcla perfecta entre Barbie, Leslie y la señorita Pepis. Elegante, dulce, presumida. Con todos vosotros, la Nancy Superstar de los podcasts, Elena Rubio Guerrero. Hola, frikilósofos. Encantada de saludaros y bueno, vamos a
a tener un programa en el que vamos a disfrutar un montón, recordando nuestra niñez. Viajando a universos de fantasía, con tebeos, lapiceros e imaginación. Y no podía faltar el único friquilósofo que pimponea, que está como la bola loca, que es más flexible que el Blandiblue y que tiene 1000 hypermaneras de contarnos las cosas. Es ingenioso, intrépido y tiene un puntito canalla. Él es Miguel Ángel Sánchez Migallón. Como diría el anuncio, el podcast del señor Tomás, qué ilusión. Luego veremos cuál es ese anuncio, que os seguro os viene a la memoria. Yo me lo sé. Sí. Era un anuncio para niñas. Sí. Pero fue real y éramos tan friki los Sofía, viajando a universos de fantasía. Los anuncios y los juguetes marcaron nuestra vida y aprendimos a jugar usando también la imaginación, imaginando escenarios, historias, situaciones, diálogos, batallas y muchas cosas más. Que nunca muera nuestro niño interior. Los anuncios, por ejemplo, de los clics de Famóvil, pues me encantaban todos porque cada anuncio era una recreación muy real de lo que luego tú replicabas en casa. Así que me parecían todos muy chulos. El del barco pirata, el del fuerte del oeste, el de los caballeros medievales. Todos estaban, pero que muy bien. Pero un día empezaron a poner en la parte de abajo del anuncio frases como funciona con pilas, se venden por separado, más de 5.000 pesetas, figuras no incluidas, y se fueron cargando la magia. Esos anuncios no vendían plástico, vendían la idea de que la realidad era una mierda, comparada con la ficción, y funcionaba, porque un niño con un walkie-talkie se sentía agente secreto, no un crío con 2 pilas. De uno en uno, de 3 en 3, tenerlos todos qué fácil es. Mi nombre es Tomás García Baringo y esto es Friquilosofía. ¡Arrancamos! La invasión llegó por televisión, primero en blanco y negro y luego en color. Unos cuantos segundos bastaban para que ellos nos conquistaran. Pequeñas obras de arte llenas de imaginación, deseo y seducción. Pedacitos de nuestra vida con sabor a subus y nostilla. Teníamos cuerpos Danone y los donuts siempre en la cartera. La libertad olía a colonia, chispas para la era divina. Comenzaba a trabajar en la oficina y una mujer sugerente buscaba yaks por toda la ciudad. Big Naranja escribía fino y Big Cristal escribía normal. Nuestra ropa se lavaba con Perlan. Póntelo, pónselo. Fue el lema de toda una generación. Si bebes, no conduzcas. Bueno, queridos friquilósofos, después del éxito y del programazo que nos marcamos con los anuncios de nuestra vida, esos anuncios que tenían alma, que dijimos ya en ese propio programa que íbamos a hacer secciones porque nos dio tanto de sí que teníamos clarísimo que no podía terminar el programa simplemente con uno solo. Comenzamos y continuamos con esta saga de anuncios que vamos a hacer con unos de tal vez de los más queridos para los friquilósofos, que son los anuncios de los juguetes. Anuncios que cuando los veíamos en la tele nos volvían loco a todos. No sé si a vosotros también. A mí no. A ti no, ¿verdad? A ver, estos programas que estamos haciendo, bueno, en general Friquilosofía, de recordar nuestra niñez, me di cuenta de que yo soy como un verso suelto.
En serio, cuando veo los anuncios de cuando éramos niños me acuerdo de ellos, pero no recuerdo que despertaran en mí grandes pasiones. No. Bueno, eso lo dices ahora con 55 años, que han pasado 40 y largos. No, pero fíjate que luego, a medida que vayamos avanzando, ya lo voy a ir contando. Mi niñez fue un poco distinta en tema de juguetes y todo eso. Y luego lo voy a contar. A mí me cuesta creer que no te emocionaras viendo los anuncios de la Nancy. ¿Tú te acuerdas de cuando tú te emocionabas viendo los anuncios? Yo no me acuerdo. A ver, yo Entonces no... lo que creo es que si realmente me hubieran impactado tanto, el de las muñecas de Famosa, por supuesto, o sea, me encantaba, me sigue encantando y me emociona, pero fuera de ese anuncio, os prometo que no recuerdo, a lo mejor en ese momento me emocionaron y ahora ya simplemente no lo recuerdo, pero de verdad que no tengo grandes recuerdos de eso. Yo creo que mentiría si dijera que recuerdo exactamente el momento que vi el anuncio que me impactó, pero lo que tengo claro es que tras ver los anuncios, muchos de esos juguetes me los compré y al comprármelos de alguna manera me impactaron. El volverlos a ver o volverlos a recordar hacen que me retrotraiga a aquella época y los vuelva a vivir, pero no quiere decir que yo ahora mismo, si cierro los ojos, vea justamente el momento que vi un anuncio y me cambió la vida. Claro, pero yo cuando he vuelto a recordar, he viajado al pasado y me he visto como niña, he revivido mi niñez, cómo eran mis navidades, cómo era mi época con juguetes, entonces he descubierto cosas que, bueno, que ya iré contando. Las muñecas de Famosa iban al portal. Allí les esperaban los más frescos del barrio, la abuela de la fabada y Rodolfo Langostino. Besitos de nuestra vida con sabor a su gusinosilla. Teníamos cuerpos Danone y los donuts siempre en la cartera. Oh, oh, la libertad olía a colonia chispa. Para la era divina comenzaba a trabajar en la oficina. Y una mujer sugerente buscaba Ajax por toda la ciudad. Big Naranja escribía fino y Big Cristal escribía normal. Nuestra ropa se lavaba con Perlan. Y tú, Miguel Ángel, tú has dicho que no te gustaba. A mí me volvía loco. O sea, yo reconozco, recordando momentos de mi infancia, cuando veía anuncios, acordaros que antes teníamos películas y entre una película y otra ponían dibujos animados de Hanna-Barbera, o cuando teníamos los sábados por la tarde Mickey Donald, y estaba la cortinilla de anuncios. Y cuando llegaba Navidad y empezaban los anuncios, y yo recuerdo como los ojos como platos, y siempre estaba diciendo... Me lo pido, este lo quiero. Entonces, y me imaginaba el Día de Reyes desenvolviendo un paquete de regalos y que fuera un Madelman, o que fuera un Exin Castillo, o que fuera un cubo de Rubik. Bueno, un cubo de Rubik fue ya mayor, pero bueno, ya te digo que a mí eso es que me ilusionaba, pero muchísimo. Me volvía loco, pero loco de contento de pensar y bueno, no sé. Y lo tengo ahí en la memoria. Veía algunos anuncios que luego me echaron los Reyes Magos, pero ilusión solamente me faltaba llorar. Ya sabéis vosotros que yo no lloro, menos desde que murió mi madre y actualmente cuando viví un retiro, que eso lo conocerá todo el mundo, mucha gente, el retiro de Maús, ahora lloro más que nunca. Pero eso Bueno, yo, Miguel Ángel, eso que dices... Yo te he visto llorar muchas veces. Pero aquí en el programa 2 veces. En el programa 2 veces y luego eres sensible. Eres sensible. Pero no te vendas de duro, escucha, que no lo eres. Pero a raíz de la muerte de mi madre. No, pero... Antes nunca. Bueno, no lo sé, Miguel Ángel. Ya sí, no te lo digo, pero vamos, que no bueno, pasa volvamos nada. A los anuncios. Y entonces, ya te digo que había anuncios de juguetes que los quería con tanta ilusión, pero con tanta ilusión que es que me acostaba soñando con ellos. Yo, por ejemplo, si recuerdo, Miguel Ángel, con mis hermanos, nosotros jugábamos a pedirnos los anuncios. Cuando ponían, pero era simplemente como un juego que no tenía por qué ser en Navidades, ni siquiera juguetes. Jugábamos a que el que ponían, hacíamos como turnos. El primero que le toca a mi hermana Luisa, la mayor. El segundo que salga es para mí. El tercero para Rocío y el cuarto para Javi. Entonces nos partíamos de risa porque a lo mejor salía un anuncio de champú, o salía, un juguete, y justo, pues me ha tocado a mí. Y luego salía uno de compresas y todo eso. Recuerdo jugar a pedirnos los anuncios. Y ya te digo, Elena, que no es tanto el tener la sensación de que un anuncio en un momento dado te cambiara la vida, sino que te despertara el interés en ese juguete y luego lo tuvieras y bueno. Pues entonces he perdido la memoria.
Pues pero porque no lo dudes. Porque no me acuerdo. Pero es que nos pasa eso a todos. O sea, yo me acuerdo de cosas en mi vida. A mí no me pasa, ¿eh? Bueno, menos a Miguel Ángel. Pero, en general, pero que yo no me acuerde, o sea, salvo que yo los miro, los veo y entonces ya me acuerdo. Pero que yo no tenga en mi memoria ningún anuncio de juguetes, salvo el de las muñecas de Famosa. Ya, por eso no cuenta. Hombre, o estoy perdiendo, o he perdido ya la memoria definitivamente. Bueno, ya verás, pido perdón por lo que acabo de decir, que es una tontería lo que he dicho, que yo claro que estoy perdiendo la memoria, porque para la edad que tengo, lógicamente, hay cosas que pierdo. Lo que pasa es cuestión de juguetes, como es algo tan íntimo. Miguel Ángel, es que es tu vida. Que he llevado tan dentro de mí, pues claro. Sigo acordándome de situaciones. Hay anuncios que por más que busco no están, o están muy ocultos, pero bueno, no sé, a ver si... Bueno, a ver, estamos hablando que los frikis y los que coleccionamos cosas, a lo mejor hemos tenido más oportunidades de volverlos a ver. Uh-huh. Seguramente que tú, si no es por preparar este programa, no lo has visto, pero a que cuando los has vuelto a ver no te resultaban extraños. No, para nada. Pues eso para es, nada. pues estaban en tu memoria. Y creo que este programa va a despertar muchos recuerdos y mucha nostalgia en mucha gente, porque seguramente hagan 40 o casi 50 años de muchos de los anuncios que vamos a ir viendo y que dirán, ¡ay va! Pues lo recuerdo. Eso es lo que vamos a ir viendo. Y aquí viene mi primera pregunta. ¿Qué impacto emocional tenían aquellos anuncios en vuestra imaginación? Para mí muchísimo, ¿no? Porque era lo que os he dicho. Ya salía la cortinilla y ya estaba salivando. Estaba salivando pensando en si van a salir los clics de Famóvil o el Madelman, de qué producto nuevo iba a sacar Madelman, si era un helicóptero, si era un jeep, si era una isla, bueno, una isla de tesoro no existió nunca en Madelman, o el Sin Castillos. Todo eso era salivaba, solamente salivaba y sobre todo porque te fijabas en todo, en el juguete en sí, y salía, por ejemplo, el galeón pirata de los clics, no de los Playmobil, de los clics, en el agua. O salía el Sin Castillos, unos castillos que salían dos niños en un jardín y podía ser el castillo tan grande como esta habitación, que yo, madre mía, ¿cómo me va a caber? Yo solamente pensaba que cuando me la regalaran iba a ser un Sin Castillos gigantesco, ¿no? Y no me fijaba tanto en el trucaje que utilizaban para los juguetes, sino en el juguete en sí, esa sintonía, que luego las veremos cuando hablemos de los distintos juguetes, sintonías que, como dijimos el otro día, en la otra ocasión, ¿no? Lo veía en cuanto iba a la sintonía y digo, anda, claro, me viene a la memoria y ya se me ha quedado. No me hace falta escucharlo 4 veces más, enseguida se me queda, ¿no? Pero era todo, era magia. Era como un Disneylandia, pero de juguetes en tu casa. Yo creo que eran una locura. Además, en nuestra imaginación esos juguetes se movían, andaban, vivían. Y en muchos anuncios se animaban con stop motion. Y luego, muchos años después, tuvieron que poner la leyenda debajo de los anuncios de las figuras no se mueven solas, o las figuras no cobran vida, el muñeco no se mueve solo, o secuencias animadas. Porque debe ser que los niños se volvieron más tontos y se pensaban que eran así, que si veían a los Madelman moverse, pues es que se movían, pero nosotros es que se movían en nuestra imaginación, no hacía falta que nos lo pusieran con un letrerito, porque el muñeco en sí era como el espejo que utilizábamos para lanzar nuestra imaginación y poder hacer cosas, porque yo a día de hoy pienso que muchos de esos juguetes en sí eran aburridos, no tenían más que simplemente pipín, cogerlo, uy, boom. Pero ¿dónde estaba lo bueno y lo bonito? En las historias que creábamos con ellos, porque en sí ya os digo que eran juguetes tan básicos, porque hoy en día con la tecnología pues te puedes poner videojuegos que tienen 1000 pantallas, tienes que pensar cómo pasar una pantalla o cómo llegar al nivel final, y sin embargo con estos juguetes la imaginación era tuya, tú montabas las historias, tú mezclabas los clics con los Madelman y peleaban y les pegaban una patada. Claro, lo que pasa es que vosotros tenéis una mente súper creativa. Es que yo no soy nada creativa. Es que nunca lo he sido. Entonces, esas películas que os montabais en vuestra cabeza vosotros, yo jamás me las he montado. Es que es la pura realidad. Sí, no me estoy riendo de eso, me estoy riendo no, de pero otra ¿me cosa entendéis? que me ha venido a la memoria. Yo no hacía eso. O sea, no hacía eso. Yo veía el anuncio y seguramente, Tomás, le dabas razón en lo que decías tú, que yo me sentía emocionada de ver los anuncios, pero no me montaba esas películas. Yo decía simplemente, pues me gusta esa muñequita, ya está. Ya, pero tú, por ejemplo, cuando llegara el día de Reyes o el día de que llegaba el catálogo del Corte Inglés... Pero ¿sabes qué? No. Y miraras los juguetes, algo te despertarían. A ver, yo siempre tuve Reyes, pero quitando la Nancy y Nenuco,
nunca tuve reyes que fueran cosas conocidas. ¿Qué Nancy tuviste? Pues yo qué sé, la Nancy. No sé qué Nancy fue, la de toda la vida, la clásica. No sé si hubo diferencia. Era morena, era rubia. La rubia. Vale. Yo, por ejemplo, recuerdo que me regalaron un supermercado con mis frutitas. Yo era feliz, o sea, no había ningún anuncio de... O no sé, no recuerdo. Sí, lo sabía. Bueno, pues a mí aquello me encantaba. Yo era feliz. Una caja registradora, o sea, para mí aquello fue la bomba. Quiero decir que no eran juguetes como muy comerciales. Bueno, eso es lo que tú crees, porque muchos de esos que tú crees que no lo vistes en anuncio a lo mejor se veían. Existían, claro, y al final todo lo que veíamos en la tele es lo que se pedía. Por eso todos los niños, en aquella época que teníamos una cadena y media, jugábamos a lo mismo y pedíamos las mismas cosas. Las chicas jugabais a las cocinitas, a las muñecas, tenéis Barbie, barriguitas. Ay, barriguitas también tuve. Claro, por eso digo que, ¿ves? Pues todo eso es publicidad. Eso venía de la publi. Tomás, sí, seguramente. Cuando has dicho eso de que los muñecos no se mueven solos, había también decían si eran más de una cantidad de dinero, más de 5.000 pesetas. Sí, aquellos ya eran... Y, por ejemplo, los Famóvil, las cajas de Famóvil te indicaban el tiempo que duraba en construirse, si era una casa, si era un tren o si era un fuerte. Porque recuerdo que cuando a mis sobrinos les regalaron el barco pirata de los Click, que los tengo, el galeón pirata, tardaron mi hermano y mi cuñado casi 2 horas. Yo, qué inútiles son, por Dios. Pero entiendo que yo tengo una experiencia. Habría tardado un día. No, pero sí es verdad. ¿Y qué iba a decir yo? Se me ha olvidado. Hay las cabezas, el que dice que no se le olvidan las cosas. Mira, lo de jugar, que decías tú, los Click. Mira, yo cogía los Click de Famóvil, en un folio dibujaba alas de abeja y alas de mariposa. Las recortaba y las pegaba en la espalda de los Click. Y jugaba que era la abeja maya. Y con celo, en una rinconera, hacía una telaraña con el celo hacia afuera. O sea, te gastaba un celo hasta conseguir hacer una telaraña en espiral. Entonces ahí se quedaba atrapado la que era el Click, que era la abeja maya, que era un clack. El Click era masculino y el clack era el femenino. Y luego salía una araña, que tenía una araña de estas de verdad, de broma, tal, y a eso jugaba. Me podía tirar toda una santa tarde entera. Y con el grifo de la cocina. Hacía, pues eso, como si fuera con la lancha neumática de Madelman. Cogía un Madelman y como no tenía Madelwoman, cogía otro Madelman, le ponía una falda como si fuera una mujer y lo rescataba. Fíjate las tonterías que hacía. Miguel Ángel. Y así, las horas muertas. Gritos de guerra llegan hasta Forrabo. Todo el fuerte está en alerta. El gran jefe da la señal de combate. Fort Bravo está rodeado, pero aquí llegan los refuerzos. El Fort Bravo de Playmobil. ¡Tómalo! ¿Cuál es el anuncio que siempre recordaréis que más os impactó en vuestra infancia? Pues yo ya sabéis cuál es, lo he mencionado pero ese anuncio, ahora cuando lo veo, a ver, claro, tengo 55 años, pero me capta más por lo emocional que por el anuncio en sí. Claro, la nostalgia, lo que siempre decimos. O sea, me capta porque es un anuncio emocional, que apela a las emociones, que te dan ganas de llorar cuando lo ves. No me fijo en las muñequitas que van andando al portal. Pero es que había una que andaba de verdad. Con la palma, andaba. Bueno, Miguel Yo Ángel, es que tengo tu 3. anuncio. Que he hecho trampas y tengo 3, porque tenía que poner 3. Ah, bueno. En tercer lugar, tengo la Noria Choquetín de la marca Bernabéu de Gisbert. Ese anuncio lo he estado buscando por activa o por pasiva y no lo encuentro. Lo que yo recuerdo de ese anuncio es que unos niños están montando en la Noria del Parque de Atracciones de Madrid o de Montjuïc, porque era la misma Noria. Solamente había 2 Norias exactamente iguales en España, la del Parque de Atracciones de Madrid y la de Montjuïc, nada más. En Barcelona. Y la de Europa Park, que estaba en Benidorm. Entonces, los niños montaban en una Noria, oían el sonido de la sirena, la típica de... Entonces, se levantaban, iban a la habitación y se encontraban con la Noria en sí. Y ese anuncio se me quedó a mí grabado, estaba ilusionadísimo y me lo compraron estando yo en segundo de EGB. La caja era gigante, o sea, para lo que era yo chiquitín, la caja era gigantesca, entonces... De ahí viene tu pasión por los parques de atracciones. Posiblemente, ¿vale? La Noria de Choquetín, de Gisbert. Había 2 modelos, una era más chiquitina, que tenía unos discos que les metías y sonaba música, y la otra era más grande sin disco, entonces tenía una palanquita para hacerla girar, y la sirena... ¿Y la conservas?
No, al final la estuve conservando muchísimos años hasta que ya no tenía ni las góndolas porque estaban rotas y la tiré a la basura, pero bueno. Porque sería preciosa. Vale barato en internet, unos 500 euros solamente, así Fíjate. enterita. En segundo lugar tengo, aunque ya era un poquito mayor, pues tengo que poner porque es que era mi pasión, Los Caballeros del Zodíaco de Bandai, de los años 90, a principios de los años 90. A mí me encantaba ver a esas figuras, que estaba hecho con stop motion, que se iban poniendo la armadura como en la serie, me impactó. Y en primer lugar, como no podía ser de otra manera, las muñecas de Famosa, que existía el anuncio en blanco y negro y luego hicieron una mezcla de instrumental más el anuncio normal, que luego hablaré de él en su momento, en una sección que tenemos de muñecas, hablaré de toda la historia del jingle de las muñecas de Famosa. Bueno, en mi caso hubo muchos, pero reconozco que eran inaccesibles. Yo cuando veía esos anuncios que dice Miguel Ángel que ponían más de 5.000 pesetas, como que mi mente hacía clac y decía, ese no es para ti. Lo descartabas. Éramos, claro, una familia con 4 hermanos, una familia humilde, mi padre no se podían gastar ese dinero, entonces esos era imposible. O sea, un barco pirata, todas esas cosas, imposible. Sí, ya estás tú de pirata, ¿para Claro, que ya eres estoy yo. Y sobre todo los tecnológicos me gustaban mucho, pero sin ninguna duda el Cinexin es uno de los anuncios que más recuerdo, porque ahora me río y pienso que era lo más parecido a tener Netflix, porque en aquella época, como no teníamos nada, era el único momento que tú decías, venga, voy a ver una película y la voy a ver como yo quiera, al ritmo que quiera, un Netflix chiquitito para la gente de nuestra edad. Películas que duraban menos de 30 segundos y las alargábamos porque como era para adelante, para atrás, parabas a cámara lenta, a cámara rápida y era un bucle. Y el anuncio que cuando lo veo digo, madre mía, yo tengo también un Cinexin, no el que yo tuve de pequeño, porque esos, bueno, pues mi madre nos los iba tirando según íbamos cumpliendo años, desaparecían todas las cosas que teníamos, pero ese es el anuncio que más recuerdo. Cinexin, el proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen. Cinexin, muchas y divertidas películas. Cinexin, el cine sin fin. Y luego, por ejemplo, sin ser anuncio de publicidad, porque ese sí que creo que no existió, pero ibas a los sitios o a los grandes centros comerciales y lo tenían, era el Cine Bianchi, el Cine Max, que decía, este sí que es un cine de verdad. Y tenías el Cinexin que iba con pilas, pero este era eléctrico y este ya estaba mejor y le podías poner bobinas de 3 minutos y hasta 5 minutos. O sea, las pequeñitas que duraban unos 2 minutos, 3. 2 minutos, 3 minutos. Y las grandes... 5 minutos. Claro. 5 minutos. Yo sí que eso sí que lo tengo yo. A ver, también. las grandes para el Cine Max, porque luego las que eran así eran casi 15 minutos. Por ejemplo, la que yo tengo aquí de la Guerra de las Galaxias, mira. Pero esta no era para Bianchi. No. Es que el que yo tengo de Bianchi pone Cinemax. Sí, Cinemax, a ver, se hicieron muchas películas, pero estas, por ejemplo, que estoy hablando, pone que es una selección de 15 minutos de las películas. ¿No tienes el de Mazinger Z? No. Y pues lo estoy buscando yo por internet, que es difícil de conseguir, macho. La de Superman, La Guerra de las Galaxias y El Imperio Contraataca. Porque eran secciones de la película, lógicamente. Mira, escenas escogidas 17 minutos, la del Imperio Contraataca. Super 8, color, sonido. Todo lo que era cine, tecnología, me volvía loco. Mi padre tenía un proyector de Super 8, que lo tengo allí, sé que veis allí, y ese no nos lo dejaba tocar para nada. Y claro, yo soñaba con tener ese proyector y lo más parecido era tener el Bianchi, el Cinemax. Dándole vueltas con Nuria García.
Hola friquilósofos, ¿qué tal? Soy Nuria. Hoy le estoy dando vueltas a la fascinación que sentíamos por los anuncios de juguetes cuando éramos pequeños. Es que, si me pongo a recordar, me vuelvo a hacer pequeña. Yo no sé si tenía más poder el propio juguete o las melodías, porque entonces los anuncios eran muy sencillos. La mayoría se basaban en unos niños que jugaban con el juguete, la muñeca o lo que estuvieran anunciando. No eran complejos, pero tenían encanto y nos aprendíamos sus canciones. Puede que el primer anuncio que recuerde de cuando era pequeña sea de Nancy, con sus vestidos, su armario. Aunque os voy a contar un secreto. Por mucho anuncio, el armario que yo tenía de Nancy lo había hecho mi abuelo, que además de arreglar televisores, sí, los televisores de entonces, hacía juguetes de madera e hizo un armario precioso, y mi tía lo que hacía eran vestidos de ganchillo. Vamos, que en mi familia pirateábamos a Famosa. Otro de los anuncios que recuerdo era el de Xin Castillos, que además lo teníamos en casa y guardábamos las piezas dentro de un bote de Colón. Vaya castillo chulo montaban en el anuncio. Y el de Cinexin, adelante, atrás e incluso para la imagen. ¡Guau! ¡Qué nivelón! Cinexin, el cine sin fin. Pero sin duda los que más me llamaban la atención eran los de barriguitas. No sé cuántas tuve. Era increíble ver el anuncio de la noria, que podía moverse sola si le dabas cuerda. Pero me encantó el de las barriguitas del bosque, que además me las trajeron los reyes. Eran preciosas. Si volvéis a ver el anuncio os daréis cuenta de que es estático, simplemente la cámara enfocando las barriguitas en un decorado de bosque mágico. Y sí, a mí me parecía pura magia. Y otro anuncio bonito era el de las casitas de Hyperland. Qué bonitas eran. Yo tuve la casita del té y la de la pintura. Pero no puedo olvidarme de los anuncios de juegos de mesa. El de Quién es quién, por ejemplo, que a día de hoy lo siguen anunciando de la misma manera. ¿Lleva gafas? ¿Lleva sombrero? O el de Cluedo, el de Tragabolas, el de Operación. Por cierto, ¿os habéis fijado que en los anuncios de estos años, además del juguete, la muñeca o el juego de mesa, se hacía mucho hincapié en la marca? Por ejemplo, las barriguitas, de Famosa, Barbie, de Mattel, Operación, de MB Juegos, Juegos Reunidos, de Hyper, Comecocos, de Atari, Cluedo, de Parker, Magia, Borrás. Parecía una competición. ¡Qué barbaridad de marcas de juguetes! Muchas de ellas desaparecidas hoy. Pero un día empezaron a poner en la parte de abajo del anuncio frases como «Funciona con pilas», «Se venden por separado», «Más de 5.000 pesetas», «Figuras no incluidas», y se fueron cargando la magia. Porque sí, porque el propio anuncio ya te llevaba el juguete. Tengamos en cuenta que en esta época no teníamos catálogos de juguetes, la programación infantil en la tele era reducida, y digamos que los anuncios eran parte de nuestro entretenimiento. 5.000 pesetas de las de entonces era mucho dinero, y si encima el juguete llevaba pilas con lo caras que iban, despídete. ¡Ay, con lo bonito que era soñar! Me sigue gustando recordar estos anuncios. Me lleva a las navidades de espumillón y villancicos. De hecho, os voy a hacer una pregunta para que le deis muchas vueltas. ¿No pensáis que habríamos olvidado muchos de estos juegos y juguetes si no fuera porque tenemos grabados en nuestro recuerdo aquellos anuncios y sus canciones? ¿De verdad no pensáis que el anuncio ha sobrevivido al juguete? Indudablemente muchos de ellos sí. En fin, yo creo que es obligado despedirse con un anuncio que es historia de España. Las muñecas de Famosa se dirigen al portal, pero ese donde parece que andan solas. ¡Qué menudos efectos especiales! Ese que marcaba el inicio de una época. Queridos frikis, ¿os animáis a decirnos cuál es vuestro anuncio favorito de juguetes? ¿A ti también te pasa que recuerdas sobre todo los que hablan de uno que tuviste? Pues anímate a compartirlo con nosotros porque estaremos encantados de escucharte. Yo me sigo quedando por aquí viendo anuncios antiguos, pero como siempre, te mando besitos 1000 y un friki abrazo. Ahora sí, Miguel Ángel nos va a desglosar los anuncios por categorías. Los ha dividido en 5 bloques que van desde juegos en general, pasando a construcción, muñecas, electrónicos, en fin. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprende Miguel Ángel.
Bueno, como me lo ha dicho mi jefe. Yo jefe de muchos, hay más jefes que indios aquí. Juguetes en general, o sea, lo he desclasificado en 5 categorías. Juguetes en general, electrónicos, de construcción, figuras de acción y muñecas. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues he ido revisando mentalmente y viendo anuncios incluso en libros, y lo que hacía era transcribir lo que decían los anuncios. Había muchos, pues he cogido una vez de una marca, otra vez de otra marca. Si no encontraba el anuncio, como me ha pasado más una vez, he cogido las instrucciones que tengo además y las he transcrito. Y he cogido la instrucción que más me parecía, las he transcrito. Entonces, vamos a ver. El primero, os lo voy a cantar, a ver si os suena. Venga. Decía, vamos niños, vamos a jugar, todos a jugar con Hyper, disfrutar con Hyper. Qué bien se juega con Hyper, juegos reunidos Hyper y a jugar. 10 juegos reunidos Hyper. 15 juegos reunidos Hyper. 25 juegos reunidos Hyper. 35 juegos reunidos Hyper. 45 juegos reunidos Hyper. 50 juegos reunidos Hyper. 55 juegos reunidos Hyper. Juegos reunidos Hyper. Y ese anuncio era, pues eso, una familia que estaban los chicos aburridísimos, llegaba el padre con unos juegos reunidos de 40 o 50 juegos, y mientras que los niños jugaban el parchís a la oca, los padres jugaban al bingo. Al bingo, a la ruleta, mejor dicho. La cara de un niño, ¿verdad? Era en la caja. Sí. Os digo a los oyentes que hicimos hace ya tiempo un especial de juegos reunidos en Friquilosofía. Entonces había de 10, 15, 20, 25, así hasta 55. Claro, tener una caja de 55 es de rico. Yo sé que había amigos míos que recibieron en Reyes la caja de 55 juegos reunidos y no tenían más regalos, porque era una caja enorme, era bestial. Hoy en día, os lo digo a los que seáis coleccionistas, podéis encontrar cajas de juegos reunidos Hyper súper bien de precios, por 20 euros, 25 euros, incluso muy bien enteras, o sea, conservadas muy bien, y con todos los juegos. Y yo las tengo por ahí en tanto en Wallapop como en todo colección, incluso en eBay. Y 20-25 euros. Y o sea, para tener ahí una cajita, comprarla y dejarla así de adorno en una estantería, que es lo que pienso hacer, está súper bien. Bueno, siguiente. Seguimos con Hyper. Pon en tus bolsillos la mayor diversión. Juegos de bolsillo Hyper. Siempre a punto para jugar. Juegos de bolsillo Hyper. Su bolsillo lleno de diversión para todos. Hyper Bolsillo. Hyper Bolsillo. Hyper Bolsillo. Pon en tus bolsillos la mayor diversión. Juegos de bolsillo Hyper, siempre a punto para jugar. Juegos de bolsillo Hyper, un bolsillo lleno de diversión para todos. ¿Os acordáis? Yo tuve varios. Yo tuve el póker, que era como, pues, ¿sabéis que para jugar al Pero eran unos de estos que eran metálicos. No, eran de ¿verdad? plástico. Eran de un tamaño como un cassette, como un poquito más grande que un cassette de música. Entonces, yo tuve el póker, y sabéis que para jugar al póker se necesitan 5 cartas, pues eran 5 ventanitas con una pestaña, tú le ibas dando y vas saliendo. No tuve eso. Love, que eran pues una pareja de enamorados que lo que giraba era una rueda en el que aparecían 2 caras, y entonces aparecía una mujer y un hombre vestidos de novios, entonces se podían estar dando un beso, uno enfadado y uno alegre, otro triste ya. Y luego también tuve el de la quiniela, pero el que más, de verdad, el que más le gustaba a la gente y era más chulo era el Fórmula 1. Ese le tuve yo. Que le dabas cuerda, y entonces ibas esquivando los coches. Ese estaba muy bien, sí. Fórmula 1, estaba la pesca, estaba también el jackpot. Sí, de cartas. De cartas. O sea, había varios. Explica a Miguel Ángel que eran juegos que para muchos de nosotros ya nos parecían tecnológicos, pero realmente iban a cuerda y simplemente a palanca. Les dabas los de, por ejemplo, el de la quiniela y todo eso que dice Miguel Ángel, le dabas y es como que giraban y paraban. Uh-huh. Y el del Fórmula 1 le tenías que dar cuerda, y entonces con una especie de palo y una rueda que iba como, por decirlo de alguna manera, como dentada, con coches, pues tú tenías que ir esquivando esos dientes que eran coches, y si chocabas, pues se quedaba como atascado. Y a ver, era lo más parecido a tener tecnología en aquella época. Que eso con los juegos Hyper de agua, que no sé si lo vas a nombrar ahora. Me he adelantado, vale. Pues eso era lo mismo, era como pequeñas maquinitas que decías tú, wow. O sea. Es que también estaba el tragaperras. Dentro de los juegos de bolsillo había uno que una especie como de tragaperras. Entonces ibas dando a 3 palanquitas y van saliendo pues como las tragaperras de verdad hasta que salía el juego. Entonces creo que había 8 o 9 distintos. Y ahora buscar eso y encontrarlos, ¡puf!
¿Para qué te voy a contar? Bueno, como muy bien ha dicho Tomás, juegos de agua Hyper. Los nuevos y divertidos juegos de agua Hyper. Los grandes para jugar con papá y mamá. Los pequeños para jugar en cualquier parte. Los bolígrafos para jugar y escribir. Y las linternas para ver y jugar a oscuras. Qué chulo era. Yo me acuerdo el de encestar, que eran como aros y les ibas dando, tenía agua, entonces funcionaban con impulsos de aire. Y con el aire. Yo eso lo tuve. Bueno, chorros de aire. Yo eso lo tuve. Bueno, de aire no, chorros de agua. Entonces hacía que flotaban. Eso lo tuve, sí. Me acuerdo también del boli, que lo movías y tenías, sí. Había los 4. Entonces, los grandes eran pues un tamaño, ¿cómo te voy a decir yo? Como un cuaderno pequeño, de ese estilo, y grande. Los llenabas de agua. El segundo que lo tuve yo, que era pues como el grosor del tubo de un rollo de cocina. El que tuve yo, eran como 4 cestitas que tenías que meter 8 bolas de colores, 2 en cada una. ¿Había uno que era de aros? Sí, también de aros. Ese es el que tuve yo. El de aros. Es el que tuve yo. Luego, como dice Tomás, en los bolígrafos que estabas escribiendo y estaban más pendientes del juego que de escribir. Y luego las linternas, que las vi en alguna ocasión, pues bueno, para jugar a oscuras, pues los encendías y ya está. Y eso eran los 4 juegos de agua Hyper que había. Luego había otro, que está el anuncio muy chiquitín. Exim Basket, un gran lanzamiento. Y era una pista blanca donde había agujeritos y funcionaba por chorros de aire. Entonces lo que tenías que hacer era 2 contrincantes, la pelota de baloncesto, tú le ibas dando a esos botoncitos según iba cayendo en los agujeritos, el balón iba por el impulso del aire subiendo hasta que encestabas en el contrario. Así que eso era el Sim Basket. Cefa presenta las aventuras escalofriantes de Misterio, la aventura mágica del Imperio Cobra y ahora la aventura dimensional más emocionante, el cetro del Yarek. Cefa, la aventura. Cefa presenta el Club de la Aventura, la aventura financiera del Palais, la aventura escalofriante del Misterio. Pasas de miedo. La aventura mágica del Imperio Cobra. Y ahora la huida del Imperio Cobra. Entra en el Club de la Aventura de Cefa. Pues Cefa, yo tengo el Misterio, el Misterio de Cefa, que lo compré recientemente, es una reedición. Es lo más parecido al antiguo Cluedo, pero en español. Súper chulo. Si un día queréis, lo traigo, jugamos, porque es súper divertido. En el que el juego consiste que tú eres un monstruo. Entonces tienes que averiguar, mediante una serie de cartas, a quién han matado, si es una doncella, el jardinero, lo que sea, y con qué arma y en qué momento está. Súper divertido. Y además este juego de misterio batió récords, igual que el Imperio Cobra, que fue una chulada. Ese es un juego de rol de los años 80, batió récord de existencias y de dinero, una bestialidad. Esto es parecido a lo de hoy en día, ¿cómo se llaman estos sitios en los que vas y tienes que resolver un crimen? Estás en una habitación. Un escape room. Un escape room. Parecido, ¿verdad? Parecido, más o menos. Luego tenemos Magia Borrás y Quédate con los colegas. Magia Borrás. Magia Borrás. Magia Borrás. Y quédate con los amigos. Había también varias magias borrases. Y bueno, eran trucos muy tontos. Yo recuerdo que tenía uno en mi casa y mi hermano se quedaba conmigo, lógicamente. Había una tontería. Había uno que era un bote vacío, lo cogías y no se veía nada. Pero si lo cogías de una parte, aparecía un ramo de flores. Y yo alucinaba diciendo, ¿salía un ramo de flores? Digo, ¿pero ¿y esto qué es? Bueno, pues en fin. Telesketch. Esta es la gran pantalla de Telesketch con su doble mando. Dibujar, borrar. Para dibujar a lo grande, pide la pantalla grande de Telesketch. Esta es la gran pantalla de Telesketch con su doble mando. Dibujar, borrar. Para dibujar a lo grande, pide la pantalla grande de Telesketch. Qué chulo. Yo nunca la tuve, pues me venía nervioso dibujando con eso. Bueno, era muy complicado dibujar, pero estaba muy bien. ¿Que se borraba? Sí, que hacías, sacudías, creaba como una película y entonces con el palo cuando ibas arrastrando se iba cayendo. Era para hacer casi, era chulo. Yo recuerdo una que era pintar en un sitio con un lápiz y luego pasabas una cosa y se borraba. Era parecido, otro. pero era otro, ¿verdad? Otro. Vale. Pero sí, también. Pero claro, el Telesketch fue también como algo muy potente. Sí, pero a mí me engañaban, porque claro, salían unos dibujos, unas casas, y cuando tú llegabas y te ponías, digo, es una mierda lo que te salía. No te salía nada. Nada, digo, anda ya, mierda.
Eso es que no sabías dibujar, Miguel Ángel. Claro, pero por eso nunca lo tuve. Yo prefería mano alzada. Bueno, este me encanta. A ver si descubrís qué es. Es frío, húmedo, se puede estirar. Es el fabuloso Blandiblue. Puedes hincharlo, alargarlo, exprimirlo. Es moldeable, viscoso, chorreante. Es fabuloso. Blandiblue y es de Congost. Genial, a ver si descubres qué es. Es frío, húmedo, se puede estirar. ¡Ah! ¡Es el fabuloso Blandiblue! ¡Es un genio! Lo genial es Blandiblue. Puedes hincharlo, alargarlo, exprimirlo. Es transparente, moldeable, viscoso, chorreante. ¡Es fabuloso! Blandiblue es de Congost. Bueno, aquí lo tengo para mis oyentes delatores, como dijimos el otro día. Los odientes. Los odientes. A ver, Blandiblue tuvo varios. El que yo tengo es la última gama, la última ya... La última versión. La última versión, Blandicolor. A ver, el Blandiblue era de color verde. Yo tenía el verde. Que llamamos el moco de King Kong. Que era chorreante, a mí me encantaba eso. Además tenía un olor asqueroso. O sea, que eso no hubiera pasado. El terror de las madres. A mí no me dejaron nunca tenerlo porque... Yo lo tuve, pero yo no sé cómo nos dejaban tener eso, porque era asqueroso realmente. Me encanta. Pero no por asqueroso, sino porque creo que luego en las alfombras no se quitaba, no había manera de quitarlo. Una vez que se te caía... No sé, a mí no me... Y que no le diera a algún niño por comérselo, esas cosas. Uy, por Dios. Si es que estamos vivos de casualidad. Ven, aquí lo pones, chorreante, viscoso, fabuloso. Y la sorpresa de las caras divertidas. A ver, luego salió el Blandiviviente. Que hicieron 3 colores, el verde como siempre, uno que era un color amarillo donde había 2 ojos, entonces al ponerlo pues salía ahí unos ojos ahí como viendo, y el otro que tuve, que era el Blandizó, que era de color morado donde tenía 6 gusanos, y era pues eso, gusanos de color morado. Ahí, ¡qué asco! Como gusanos de plástico, lógicamente, claro, de goma, más que de plástico eran de goma, a mí me encantaba. Y la tercera versión era Blandicolor, que eran de color verde, amarillo y rojo. ¿Qué es lo que tenían? Pues tenían como 2 ojos planos y una boca. Entonces tú al cogerlo, como si esto fuera una sábana, pues se veía los ojos y cómo se iba estirando. A lo mejor la boca parecía como si estuviera triste. Nah. Y hoy en día existe, Blandiblue como tal no es, se llama slime. Tú puedes hacer slime en tu casa con detergente, con bórax, bromato de bromo, que es borato de cromo. No des ideas, Miguel Ángel. Que además se puede comprar en la farmacia, es un producto inocuo, ¿no es? Y... Bueno, Frikilosofía no se hace responsable de los experimentos de Miguel Ángel. Porque si sale volando algún friki porque haga una mezcla rara, la culpa la tienes tú. ¿Y sale una masa como la del Blandiblue? Sí, sale una masa. Y de hecho yo tengo en casa que me compré porque salieron unos slime, ya eran mucho más chiquitinos que esto, eran botes de basura. Yo tengo el negro, así que parece que es alquitrán. Y luego también tengo uno dorado. Y es el Blandiblue. Pero claro, no es el Blandiblue porque es una masa grande. Y lo otro es... Pues, y escuchadme, ¿qué sentido tenía esto? O sea, que... Pues para los niños cualquier cosa que fuera así transgresora, que le diera asco a los padres, era como bueno. Maravilloso. Pero ¿qué podíamos hacer con eso? O sea, simplemente tocarlo, estirarlo, hacer pedorretas con él, claro, ponerte así la mano y así como si te estuviera comiendo la masa devoradora, por ejemplo. Sí, no era tanto para jugar, sino para tener como una sensación, porque es verdad que en la mano cuando lo tenías era, no sé si sería hasta antiestrés para los niños, ¿no? De alguna manera como que lo tocabas Cuando ahí. empezaba a ponerse mal, ¿sabes lo que hacía yo? Yo metía los Common Boys que venían en las cajas de Colacao, de nocilla, y entonces se hundían como si fueran arenas movedizas. Ay, por Dios. Ay, Dios mío. Antes de que vayas a la siguiente sección, cada vez que termines la sección, os quiero preguntar cuál de estos juguetes en general que teníamos en casa era vuestro favorito. Yo, por ejemplo, que habéis mencionado, que lo tenía yo olvidado en mi mente, de los aritos, de tratar de... Los juegos de agua. Ese me gustaba mucho y recuerdo que en los viajes me lo llevaba siempre y en el coche iba yo con mis aritos. Ese me gustaba, me entretenía mucho, me gustó. Y lo he recordado ahora. A ver, ¿es cómo te van viniendo recuerdos? Me vienen recuerdos. Para mí yo creo que el top de los juegos era el juego Reunido Hyper. Yo ese juego se lo compró mi hermana, se lo pidió para Reyes y luego de alguna manera vivimos de las rentas los hermanos. Pero no era de los que más me gustaba. Yo el Telesquet sí tengo un recuerdo muy bonito. Era muy difícil pintar porque además casi todo eran líneas diagonales, horizontales, verticales. Entonces no se podían hacer grandes cosas, pero era uno de los chulos. Y desde luego los juegos estos que ha dicho Miguel Ángel de dar cuerda, ese era como... Los juegos de bolsillo. Los juegos de bolsillo era lo más de lo más. Yo soy más científico, que no lo he dicho porque no lo encontré en el anuncio. Quimicefa, que todavía conservo la caja y los productos dentro.
Fíjate, pues... Que los tuvieron que retirar, Miguel Ángel. No, sigue existiendo el Quimicefa y el Cheminova, pero ya no son los de antes. Es que yo creo que el de antes tenía hasta cianuro y cosas de estas. Cianuro nunca tenía. Bueno, no sé yo. Es que era peligroso. Eso ya todo lo llamáis peligro, porque tuviera un poquito de ácido clorhídrico tampoco es para tanto. Pues te quedabas un poco sin manos y ya está. Y luego te recuperabas con alguna y ya está. Y de verdad. Sin más blandengues, en fin. Vamos a por los juegos de construcción. Aquí solamente he puesto los 3 porque Lego paso de poner Lego. A mí es que soy anti-Lego. Y Lego, paso. Me sumo a la campaña. Yo también soy anti-Lego. No me gusta porque nada. Además Lego compitió con Tente y tuvo una denuncia. Denunció a Tente diciendo que le había copiado, que los bloques de Lego, al revés, que los bloques de Tente eran una copia de los bloques de Lego. Y ganó Tente. Y además Lego en aquella época era carísimo porque tenía que pagar unas aduanas, unos arandeles. Jesús. Arandeles el de Frozen, lo de Frozen. Estoy yo con Disney. Unos aranceles, entonces era un juguete carísimo. Pero bueno, vamos a por el primer, que no por ello el peor. Exinwest. Con Exinwest podrás construir y revivir de 1000 formas distintas el oeste americano. Con tus propias manos, pieza a pieza, irás creando la oficina del sheriff, el salón, el banco, el establo, la tienda, el hotel. Exinwest te ofrece una gran variedad de modelos realizables con piezas fáciles de montar, de acabado perfecto y colorido, y además todo ello ambientado con una serie de simpáticos personajes. Vive horas fantásticas y divertidas con Exinwest. Me encantaba. Me encantaba. Este es el texto del anuncio, ¿verdad? Esto es el texto de las instrucciones. Ah, de las instrucciones. Porque el anuncio no encontraba el de popular de juguetes, y como soy antipopular de juguetes, porque eso fue de los años ya 90, y quería el antiguo, y entre el antiguo habría seguramente, pero no he encontrado. El siguiente me encanta. Y sigue existiendo, porque han hecho una asociación nueva, se llama Exin Castillos, el maravilloso juguete con el que puedes construir infinidad de castillos, el juguete que hace historia. Exin Castillos, para construir 1001 castillos. Sin Castillos presenta grandes historias medievales. Con Robin Hood, la máscara de hierro y el cura, pelea segura. Arqueros, guerreros, catapultas y cañones a montones. Y como siempre los malos se llevan todos los palos. Nuevo Exin Castillos es otra idea de popular de juguetes. Construye tu propia historia. Yo tuve, cuando yo era pequeño, recuerdo que mi hermano, mi familia tenían el Gran Alcázar, creo que el 12, porque había 10, 11, 12 y 13, o el 13, que tenía un portón grande con cadenas, y luego a mí me regalaron en un cumpleaños el Gran Alcázar 10, que lo sigo teniendo. Que aquí están las instrucciones del Gran Alcázar 10. Aquí lo veis. Fijaos. Descríbelos para los que estén oyendo el podcast, porque también que sepáis, frikilósofos, que estamos ahora mucho en las redes y podéis ver estos vídeos en nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en fin, que podéis encontrarlos y podéis ver exactamente lo que está enseñando Miguel Ángel. Son las instrucciones que venían en las cajas de Sin Castillos. En las antiguas cajas, por cierto, de este juguete también podéis encontrar otro podcast profusamente ilustrado y bien informado. Entonces, las primeras cajas tenían una base de plástico donde construir el castillo, pero luego ya esa base la quitaron. Y bueno, pues son instrucciones de cómo hay que ir construyendo. Fijaos qué maravilla de castillo. Es precioso. Quería que me enseñara Miguel Ángel qué diferencia hay, que a lo mejor voy a decir un sacrilegio, porque yo no me acuerdo, la diferencia que hay entre estas piezas y las de Lego.
No tiene nada que ver. Se parecen, algunas se pueden Algunas parecer, se parecen, ¿verdad? Parecer, pero Sí. no son. Además, estas piezas eran marmóleas. Tenían un acabado como si fuera de mármol, como si fuera, pues eso, un castillo de estos de piedra, de Sí, de un ya me color acuerdo, beige, ya con me acuerdo, vetas, ya me acuerdo. Con vetas, ¿vale? Ya me Luego con acuerdo. el tiempo, con Popular de Juguetes, empezó a sacar otros castillos como el Sin Castillo de los Pitufos, el Hotel Embrujado. Para tus pitufos, construye el castillo de los pitufos. Un pitufo castillo para pitufarlo tú mismo. El castillo de los pitufos. Ya me acuerdo, Miguel Puedes Ángel. ver los castillos que puedes ir haciendo primero pequeñitos y luego grandes. Ujú. Y luego mucho grandes, pero claro, en los anuncios te venían unos castillos. Miguel Ángel, eso lo dejamos para luego cuando grabemos el vídeo, porque Perdón, si no... perdón, es si que no, me emociona. ya. Seguimos. Tente. ¿Por qué los niños prefieren Tente? Ellos lo saben muy bien, porque se divierten el doble. Junta 2 piezas de Tente y te darás cuenta de que puedes crear tus propios juguetes. Y si añades otra pieza y otra y unas ruedas, lo vas a construir todo. Y cuando tengas una casa, un soldado, un helicóptero, puedes transformarlo en un barco, una gasolinera, una torre de lanzamiento espacial o desmontarlo para empezar de nuevo, construyendo un coche, un avión y así infinitamente. Juega con Tente, disfruta con Tente. Tente. Llena de color tus horas de juego con Tente. De Xin. Tente era una locura. Yo creo que de los juguetes que más he disfrutado y que más he podido imaginar escenarios y crear mis propias historias era con Tente. Que los Tentes eran los que podías construir de todo. Que tenías una variedad grandísima para construir 1000 cosas. Porque además tenemos otro podcast que habla sobre todo de Tente. Y una pregunta que tengo yo es que me interesa mucho lo que son las piezas. También, ¿el Tente se parece o es muy distinto de los Legos y es muy distinto de los Exin? Sí, o sea, el Tente no tiene nada que ver con el Exin, aunque sea la misma marca. Pero El Tente eran más bloques de tipo ladrillo, y el Sin Castillos eran piezas que además tenía circulares. El fin del Sin Castillos era construir un castillo. Un castillo, claro. Y Tente era tu imaginación, porque al final te vendían una caja que a lo mejor era para hacer un coche o para hacer un barco, pero luego con esas piezas, como bien ha dicho Miguel Ángel en el anuncio, podías hacer lo que te diera la gana. Entonces tenías, esas piezas acababan siempre en un tambor de Colón, todas ahí metidas, y yo me acuerdo de ir a casas de amigos que volcaban el tambor y te ponías a construir con sobre todo los Tente, me parecían una locura. Luego es verdad, hay muchos seguidores de Lego, sobre todo los de los que siguen Star Wars, toda la franquicia. Lego tiene un montón, pero es que no me gustan nada. Yo veo hasta el halcón milenario en Lego y es que no me gusta, aparte que son carísimos. A mí sí me gusta, o sea, lo veo y me parece maravilloso, pero es verdad que no tiene el encanto que tenía Tente. Lo que pasa es que en Tente tenía varios modelos, desde los básicos, que eran 4 cajas para construir casas, soldados, avión, algunos coches, y luego tenías Tente Mar, Tente Aire y el espacio, y ahí, bueno, será infinidad de imaginación lo que podías hacer. Y hoy en día sigue existiendo. Han vuelto a reeditar Tente, hay una asociación de Tente y otra de Sin Castillos. Intentan volver a reeditar Exin West. Pero por ahora y ahora unos castillos, pero unos castillazos, pero alucinantes. Desde el Gran Alcázar de Segovia, pasando pero bestiales. O sea, y con piezas, intenta ser lo más original posible al Tente de los años 70 y 80, ¿vale? Eso sí, pero con piezas nuevas y con pilares nuevos y con antorchas, en fin, con un montón de historias. Bueno, esto es lo que he hecho de los juegos de construcción. Ahora venga. Bueno, Elena lo ha dejado claro, no los conoce. Yo el Tente... Hombre, conocerlos sí los conozco. Sí, pero que no has jugado porque no Cuando tienes... he ido a casa de mis primos, pues he hecho mis cositas, pero vamos, yo no lo pedí nunca ni lo tuve en mi casa. ¿Tú te quedas con Tente? Con Tente, sí. Yo me quedo con el Sin Castillos. Con los Sin Castillos, o sea que para mí siempre ha sido eso una pasada. Bueno, pues ahora vamos con los juguetes electrónicos. ¿Qué significa electrónicos? Que van a pilas o que funcionan con electricidad. Tenemos el que ha dicho antes Tomás. CineXin, el proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen.
Cinexin, muchas y divertidas películas. Cinexin, el cine sin fin. Eso es lo que decía el anuncio. Estaba el Cinexin azul y el naranja. El azul... El primero fue el naranja. El naranja, vale. Que tenía en la caja la cara de Mickey Mouse. El segundo, el azul, que tenía el Pato Donald, y esos son los típicos. Luego ya ¿No había una imagen de un perro? De Pluto en el anuncio, ¿verdad? Sí, ¿no salía proyectado sí. el anuncio Sí, Pluto? Salía Pluto y la Pantera Rosa. Y aquí lo que tenías es que el azul era un poquito mejor porque las bobinas, lo que es la bobina de Super 8, venía dentro de una carcasa y era muy difícil que se te rompiera o que se te perdiera. Entonces simplemente la metías y ahí está. Entonces, en el caso, había otro cine que a mí me parecía más profesional, que era el cine de Bianchi o el Cinemax, y ahí tenía películas de La Pantera Rosa, Tintín, Vamos a la cama, películas de Disney, incluso de cualquier otra película. En mi caso, el que yo tuve era tanto en color como en blanco y negro, pero era mudo, no tenía voz. Pero sí que las películas podían durar, las chiquitinas, unos 2 minutillos, 3, y las que eran un poquito más grandes, 5 o 6 minutos. Y ahí teníamos sesiones de cine por la tarde en mi casa. Ponía a mi hermano en una pared un trozo de tela blanca, de sábana blanca, y ahí, dale que te pego. Dale que te pego. Bueno, vamos a por otro superjuego, que esto es una chulada. Excalestric, campeón del mundo alpine, potentes Fórmula 1, espectaculares Thruster. Amplía tu circuito con más tramos de pista y más accesorios. Scalextric, emoción completa. Scalextric, descubre todas sus posibilidades ampliando tu circuito. Podrás hacer competiciones aún más emocionantes. Scalextric, de Exin. ¿Qué vamos a decir de Scalextric? Yo lo tuve. Yo también lo tuve. Lo que pasa que ese juego, por lo menos en mi casa, era más para mi padre. Y recuerdo que además, como tenías que montarlo en el salón, mi madre no nos dejaba. Entonces tenía que ser como algo muy especial, que se lo pedíamos a mi padre. Decir, papá, venga, ponnos el Scalextric. Lo montaba y enseguida luego se recogía. Había que recogerlo porque evidentemente tenías empantanada toda la casa. Claro, ¿no? es que eso ¿cuánto ocupaba? Hombre, depende del tipo de Scalextric. Los hay. A lo mejor El 0, que era un 0 como 8, tal. no, yo tenía el 8, que era un circuito pues más grande que esta mesa. Sí, pero vamos, yo tenía una habitación aparte para jugar y ahí lo montaba con mi hermano y hacíamos carreras. Y luego había coches que se quemaban y olía quemado porque las ruedas de los coches eran de goma. La pista era de una especie como de goma dura. Se limpiaba con gasolina y con alcohol. Iba a la red eléctrica con un transformador y entonces si daba mucha velocidad en las curvas, hacías de rápido y salían. Entonces poníamos murallas con el sin castillos y con esas cositas poníamos unas piececitas para que hubiera peralte, una chulada. Tomás, come cocos de come cocos de Atari, come cocos de Atari, come cocos de Atari, come cocos de Atari. Uno más de los 58 videojuegos de Atari. Videojuegos por computadora. Come cocos de Atari, 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 de... Come Cocos, uno más de los 58 videojuegos de Atari. Videojuegos por computadora. Come cocos de Atari. Es lo que decía el anuncio. Qué locura, qué maravilla. Yo nunca tuve los videojuegos Atari. Yo lo más parecido era una especie de consola pequeñita que venían con 2 mandos y que tenían, creo recordar, una piececita que podías cambiar a 5 o 6 juegos. Uno el tenis, el famoso tenis de clink, clang. Otro no sé si era el de los ladrillos, que iba a la pelota, y 2 o 3 más. Y tenían el mando con cable directamente y lo enchufabas a la tele. Eso es lo que yo tuve. Cuando hablamos de juegos electrónicos, muchos piensan que son ese tipo de juegos, pero como bien ha dicho Miguel Ángel, son también los juegos que iban a pilas. Y las pilas para los niños pequeños era un horror, porque claro, te ponías en tu coche teledirigido con cable, por cierto, te ponías 2 o 3 pilas gordas y en 2 horas te las había fundido. Y papá, venga, cómprame pilas, papá. Que sí, hijo, carísimas. Y normalmente tenías el juego funcionando el día de Reyes y luego ya después era rarísimo. Me resulta muy complicado recordar que me trajeran pilas. Es que no lo teníamos. Entonces se dejaban de disfrutar. Pero eso sí, ahora lo de decir pilas es que es de otra época también. Yo el Come Coco sí que lo tuve, pero con el Spectrum, con la ZX Spectrum, con las cintas bonito, estas que de cassette que salían y tal. Otro, recuerdo el anuncio, lo vi, pero no
Escatrón, técnico radio, 32 circuitos, Escatrón, emisoras, alarmas, Escatrón, con resistencias, bobinas, transistores, condensadores, Escatrón. Escatrón técnico radio, 32 circuitos. Escatrón, emisora, alarmas, sirenas. Escatrón con resistencias, bobinas, transistores, condensadores. Escatrón. A mí esos juegos me gustaban mucho, todos los que eran de conectar, el Mecano. Bueno, Mecano no era electrónico. Bueno, sí, porque creo que luego tenían la opción de motores, que se le incorporaban algún servomotor de estos que movía a lo mejor tipo grúa. No, pero eso era Electro-L. Pues sería Electro-L. Pero esto, el Escatrón, nunca lo tuve, pero me pareció un juego muy bonito. Echa el freno, Madaleno, que en Rico hemos lanzado el Mercedes todoterreno. Tienes luces y vibración, abate los asientos y llevas el cargamento. Tiene tracción a las 4 ruedas, no hay quien le pueda. Pues si eres bueno, el Mercedes Rico todoterreno. ¡Echa el freno, Madaleno! Que en Rico hemos lanzado el Mercedes todoterreno. ¡Tiene luces y vibración! Abates los asientos y llevas el cargamento. ¡Tiene tracción a las 4 ruedas! ¡No hay quien le pueda! Pues si eres bueno, el Mercedes de Rico todoterreno. Este Mercedes Rico todoterreno no iba con cable, iba con antena. Ya era de monocanal. Yo tuve el Mercedes Rico, pero no de todoterreno, era como un Mercedes que tenía 2 luces rojas arriba, le dabas a un interruptor que tenía en el capó y se encendían. Entonces, el aparato, el mando en sí, que tenía una antena, era amarillo con un botón negro. Si lo apretabas, el coche iba hacia adelante. Si soltabas, iba hacia atrás, hacia la izquierda, me parece. Entonces lo podías aparcar. Claro, era muy chulo, ¿por qué? Porque tú te ponías el pasillo y a 4 metros tenías el coche, no tenías que ir detrás del cable. Y ese coche lo tuve por culpa de mi hermano, que me convenció. Porque claro, yo quería el Porsche de Rico. El Porsche de Rico que iba con cable, tenía un mando grandísimo de color rojo amarillo con un volante. Y tenía 6 botones. Cada botón tiene una función. Luces por delante, por detrás. Los faros del Porsche se abatían, se abrían, se cerraban. Yo le llamaba el coche tiburón, pero no era un coche tiburón. Según me dijo Alfonso, que entiende muchísimo de coches de Rico y de para allá, es un coleccionista nato, nuestro amigo Alfonso, y lo confundía, es el Porsche. Y yo quería llevarme el Porsche, pero me decía mi hermano, que no, el Porsche es un rollo porque tienes que entrar con el cable, mejor el otro. Claro, jodido, lo que quería era el otro para disfrutar él. Y sí que lo tuve muchos años. Tenía 6 pelas gordas en la parte de la tapa del coche. Era el sueldo de un mes. Y una cuadrada, una petaca chiquitina en el mando. Pero a mí sí que me duraba. Yo no recuerdo que me duraba poco. Sí que estuve horas con... Pero vamos. Pero ves horas, es que en el momento que le pegaras a lo mejor en la semana 2 o 3 horas, te fundías las pilas. Porque era mucho, yo que era más ahorrador. Yo estaba un ratico, lo dejaba y ahora como al tente, al otro, no sé qué. Bueno, vamos a por el penúltimo. Pa' allá o pa' acá. Pa' allá. Tiburón Citroën pa' allá. Para cada niño. Tiburón Citroën para allá. Tiburón Citroën para allá. Tiburón Citroën para allá. Para cada niño. Para allá. Tiburón Citroën para allá. Para cada niño. Este fue el primer anuncio de juguetes que se hizo en televisión española, lógicamente en blanco y negro, en 1964. Y al rey se le regalaron 5 coches de para allá. Fíjate. Iba con cable, lógicamente, no eran todavía los de monocanal. Bueno. Pilota el nuevo Autocross Turbo. Contacto a sus puestos. Salida. Ahora con indicador turbo y 5 velocidades. Más emoción, más velocidad. Supera los obstáculos y elige tu recorrido. Nuevo Autocross Turbo de Mattel. Ponla directa. Pilota el nuevo Autocross Turbo. Contacto. A sus puestos. Salida. Ahora con indicador turbo y 5 velocidades. Más emoción. Más velocidad. Supera los obstáculos y elige tu recorrido. ¿Me lo cambias? Nuevo Autocross Turbo de Mattel. Ponla directa. Estaba el autocross normal y corriente. Y luego teníamos este que salió un par de años después, en el que ya tenía sus velocidades y era un poquito más grande, pero del mismo estilo. Iba a pilas y claro, lógicamente tú ibas conduciendo un cochecito por un circuito con un volante y entonces, dependiendo de la velocidad, pues tenías que reducir o no para que no se saliera el coche, para que no. Entonces, era muy chulo, la verdad que era muy chulo. Y por fin viene otro tipo de juguete que, bueno, es que era juguete, pero podía ser de mayores, que sigue existiendo hoy en día, que no es ni más ni menos que Ibertren. Llega Ibertren con toda la magia del mundo del ferrocarril, hecho realidad. Ibertren, potente, preciso, siempre bajo control. Ibertren, ahora con nuevos equipos y más accesorios.
Llega Ibertren. Ibertren, toda la magia del mundo del ferrocarril hecha realidad. Ibertren, potente, preciso, siempre bajo control. Ibertren, ahora con nuevos equipos y más accesorios. Yo he traído aquí, que luego lo veremos, un catálogo de Ibertren. Las maquetas estaban hechas a escala, creo que era 2N, y eran juguetes, que más que juguetes, puede ser perfectamente para un coleccionista de aeromodelismo, pero perfectamente. Eran una preciosidad. Eran máquinas exactas, pero todo. Las vías de tren se limpiaban con gasolina. Iba con 6 pelas gordotas, un transformador de color amarillo, que lo que hacía yo tuve el eléctrico, y me lo regalaron unos reyes. De hecho, es de los pocos juguetes originales que conservo, aunque solamente conservo una pequeña parte. Tengo la máquina, es la máquina de carbón, y ahora luego os lo enseño. Claro, esos son los mismos que tuve yo. Claro, bueno, pues el que yo tenía era eléctrico, de enchufarlo, entonces eso estaba muy bien porque ya no te condicionaba al momento pilas y era una preciosidad. También es verdad que, había gente que tenía maquetas tremendas, porque yo recuerdo de ir al Corte Inglés y vendían los arbolitos, las personas, pero valían muchísimo dinero. Entonces yo al final lo que tenía era un círculo, y entonces yo iba al tren, lo parabas en la estación. No daba para mucho el juego, pero era tan bonito y tan tecnológico en aquel momento, porque además eran... No sé si estaban hechos como de hierro. Bueno, por ejemplo, las vagonetas eran de plástico, pero lo que es la máquina donde va el motor era como hierro. Y las ruedas eran de metal. Sí, las ruedas eran metálicas, tanto de la máquina de tren como de los vagones. Yo tengo 2, que los tengo en casa, funcionables. Lo que pasa es que yo tengo los antiguos, en el que venía un transformador amarillo, la caja era, lo que es la tapa era metálica, y metías 6 pelas gordas y las enchufabas a lo que es a la vía del tren con una especie de gancho que tenía. Y nada, y te ponías y le dabas a la cuerda. Entonces, al tener 2, podía hacer un circuito más grande, podía hacer un poquito de curvas. Luego estaba el Iberama, que era una maqueta que tenías que colgar detrás de la puerta de lo grande que era. Tenías 2, una que era cuadrada, más chiquitina, y una más grande. Y también se vendían como rollos de papel, donde tú comprabas un rollo de papel donde estaban dibujadas las vías. Y tú ibas comprando las vías y las ibas poniendo encima. En vez de comprar lo que es el Iberama, que era de plástico enorme y era carísimo, podías comprar rollos de papel que simbolizaba, pues eso, el terreno donde iba el tren, y tú lo ibas rellenando pues con árboles, con casas, con personas, con vías, que salía. Pero que para estos juguetes hacía falta una casa enorme, porque si no era montarlo y desmontarlo, claro. Aquí está Iberama, la base sobre la que puedes montar poco a poco tu maqueta Ibertren. Ibertren, móntatelo con Iberama. De estos que ha contado Miguel Ángel o alguno otro que tuvierais vosotros, ¿cuál era vuestro juguete tecnológico a pilas o enchufable favorito? Nada. Yo no tuve. Yo, lo he dicho antes, el Cine Bianchi, el que se enchufaba, que me parecía una preciosidad. De estos que ha comentado, el Ibertren era precioso, el Scalestric ya os he contado que me gustaba, pero... Y luego además, es lo que dice Miguel Ángel, que los coches que salían disparados, yo recuerdo... Pero yo lo hacía aposta, sí, pero no se jugaba continuamente, salía corriendo, el otro seguía, te ibas, lo colocabas... Era un rato, pero un rato que entre que lo sacabas de la caja, lo construías, montabas, ¿qué hacías? ¿Qué no hacías? En el caso de mi hermano y yo, como teníamos sin castillos, pues cogíamos y hacíamos túneles. Entonces te podías tirar 1 hora, 1 hora y media montando todo el diorama, y una vez que te ponías a jugar, venga, una carrera, no sé qué, no sé cuándo, y de momento, venga, pues lo dejamos, y había que volver a quitarlo todo, a guardarlo, y así. Entonces, eso era realmente. Está claro, yo me quedo con el Scalestri también. Para mí el Scalestri era una pasada. Era una pasada auténticamente. Yo sí lo veía en casa de mi primo Alberto, y ahí sí que veía el Scalestric funcionando. Eso no se hace, eso no se toca, eso no se dice, porque ahora todo es políticamente incorrecto. El milenarismo chica. El mundo se va lentamente a la mierda porque cada día nos volvemos un poco más gilipollas, gilipolles, gilipollis. Separamos a los gallos de las gallinas porque los gallos violan a las gallinas. Escucha nuestro podcast antes de que nos metan en la cárcel. Pues bueno, depende si no vomito. El programa de humor más irreverente de iVoox. ¡Los
dejan. ¿Habéis cerrado el gas? Que no me dejan hablar. Fernando, no tienes micrófono. Puto Kim Jong-un este. Cuenqueando. Hola queridos friquilósofos, soy Elena de Cuenqueando y quería compartir con vosotros qué es eso de cuenquear. Descubre Cuenca de otra manera. Es el instinto natural que te lleva a descubrir nuevos caminos. Naturaleza, herencia, queremos conocerla. Déjanos que te mostremos una cuenca inolvidable y súbete con nosotros al Cuenca Tour, una excursión para conocer el Parque Natural de la Ciudad Encantada y la preciosa ciudad de Cuenca, declarada Patrimonio de la Humanidad. Nos vemos en cuenqueando.com. Experiencia inolvidable que vamos a llevar. Oye, cuenqueando. Las historias de Luis Luigi. Hola, Freaky-Lassops, Freaky-Lassops, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, Freaky-Lassops? Aquí Luis Luigi, una vez más, hoy más que nunca el pequeño Luis Luigi. Me encuentro hoy en Santiago de Compostela, en Galicia, en España, lugar para muchos santo y donde la fe alcanza cotas divinas, Freaky-Lassops. Os animo de verdad a realizar el Camino de Santiago, o al menos parte de él, y si no, pues tampoco pasa nada. Venir directamente a Santiago de Compostela y disfrutar de la ciudad, la catedral, y conocer la historia del apóstol Santiago, que de verdad que es toda una lección de fe. Decía lo del pequeño Luis Luigi porque hoy hablamos, queridos Freaky-Lassops, de anuncios de juguetes de la infancia. Y cuando digo de la infancia que tuve yo, que fue ya hace algún año y que tuve la gran suerte de tener mientras veía la tele de vez en cuando, que básicamente era lo que me dejaban, porque la tele de aquella época, queridos frikis, era el TikTok de ahora, que no se podía ver mucho porque si no, literalmente te decían que te quedabas como tonto. Hay que ver cómo se repiten las cosas, Freaky-Lassops, pero bueno, hablaremos de eso otro día. Bueno, pues resulta que de la tele me gustaba sobre todo ver Mazinger Z, eso es lo que me gustaba, bueno, y algún programa más, pocos, pero alguno había, y entre medias veía los anuncios que me ponían, porque te tragabas todos, no había más remedio, y además tampoco me acuerdo yo que me aburrieran mucho. Me molestaban porque lo que yo quería ver era Mazinger Z, pero no porque me molestaran los anuncios en sí, y los de juguetes obviamente eran los que más me gustaban. Los anuncios, por ejemplo, de los clics de Famóvil, pues me encantaban todos porque cada anuncio era una recreación muy real de lo que luego tú replicabas en casa, así que me parecían todos muy chulos, el del barco pirata, el del fuerte del oeste, el de los caballeros medievales, todos estaban pero que muy bien. Los anuncios, por ejemplo, de Scalestric, pues me gustaban porque el juego me gustaba. Ahí se notaba que no le ponían demasiada imaginación, la verdad, pero me gustaba verlo solo por ver los coches correr por las pistas, que por cierto, no sé cómo hacían, porque cuando me ponía yo a jugar con el Scalestric, difícilmente duraba más de 5 segundos seguidos al salirse siempre el coche en las curvas en cuanto aceleraba un poquito, hombre. Eso era algo que me ponía, pero que muy nervioso. No había continuidad en el juego y si hacía cuentas, siempre estaba más tiempo montando y recogiendo que jugando. Eso me enervaba profundamente, la verdad, pero es verdad que los anuncios molaban mucho. ¿Y qué me decís del Tente de Exin? Ahora creo que lo llaman Lego y hay hasta un parque de atracciones en Dinamarca, creo, por ahí. Pero es que el nuestro, el original, el bueno, era el Tente y los anuncios estaban muy bien. Un poco pues por el mismo concepto que os decía de los clics de Famóvil. Te enseñaban a jugar, a construir y a jugar con lo construido, y cada vez que veía uno de sus anuncios en la tele me transportaba con la mente a lo que yo podría jugar con eso que estaba viendo ahí. Maravilloso. Y luego había un juego que es que me chiflaba y que aunque era muy sencillo me parecía divertidísimo. No es ni más ni menos que un juego que se llamaba Autocross.
Supongo que ya sabréis de qué estoy hablando. Se trataba de una máquina con un volante que hacía recorrer a un coche un circuito y que se movía con un imán. El anuncio, pues la verdad es que estaba bien, pero jugar era el flipe. No había mucha alternativa para que pasara el coche, pero era divertidísimo. No me cansaba de jugar. Era lo más parecido a conducir con 6 o 7 años y os podéis imaginar la alegría de ese pequeño Luis Luigi conduciendo por la campiña francesa mientras dejaba que el viento se colara entre los dedos de mi mano izquierda por la ventanilla. Menudos viajes me pegaba, queridos freaky lasses. En fin, vaya tiempos aquellos, frikis. Veo esos anuncios ahora de nuevo y me parece que, la verdad, daban en el clavo. Muy sencillos, sí, muy sencillos, pero increíblemente efectivos. Te hacían volar con la imaginación. Un saludo a todos, freaky lasses. Hasta el próximo podcast. ¡Chao, chao! Bueno, vamos a por nuestro tercer bloque, que este está muy interesante. Este es el cuarto, ¿no? No, el cuarto, sí. Sí, el cuarto, figuras de acción. Figuras de acción. A figuras de acción tenemos... ¿Cuántas hypermaneras de jugar conoces ya? Muchas, porque mi Hyperman adopta las posturas y además le cambio fácilmente el traje. Y tengo más de 50 modelos distintos. Hyperman, más que un juguete, un compañero. Vive sus aventuras. Hyperman, articulación total y qué grande. Hyperman, vive sus aventuras. Hyperman. ¡Hyperman! ¿Cuántas hypermaneras de jugar conoces ya? Muchas, porque mi Hyperman adopta todas las posturas. Y además, le cambio fácilmente el traje. Y tengo más de 50 modelos distintos. Hyperman, más que un juguete, ¡un compañero! vive sus aventuras. ¿Tuviste? Yo tuve uno. Yo sí, yo creo que los Madelman eran un poquito más caros, creo recordar, porque a mí me regalaban los Hyperman, que eran más grandes, me gustaban más, pero yo creo que me los regalaban porque eran un poquito más económicos, creo recordar. Medían 30 centímetros los Hyperman. Y yo tuve uno solo, que era un aventurero, un explorador. Y lo recuerdo con el pelo, que tenía el pelo, la barba... Como de pie de melocotón. ¿Y no iban vestidos como medio de soldados? Sí, casi todos estos. Casi eran, todos, claro, por eso. Tenían unos pectorales, estaban cuadrados, unos pectorales que no veas tú. Y con pies y todo. Y lo que pasa es que... Hombre, con pies y todo, normal, Miguel Ángel. No, luego te voy a contar que había unos muñecos que no tenían pies. Oh, no me digas. Sí. Pero bueno. Ahora te lo cuento. ¿Les amputaron los pies? Sí, más o menos. Era un poquito ortopédico, pero bueno, eso es lo que había. Las piernas, o sea, lo que es la cabeza del fémur, lo que hace que rodaban que podían moverse las piernas, iban unidos por dentro con una cuerda súper resistente. Como se rompía esa cuerda, se acabó el muñeco. Se quedaba blandengue, no tenía sujeción, que es lo que me pasó con el Hyperman que tenía. No sé si de tanto bañarlo en la bañera, de tanto jugar con él, se me rompió y ya, adiós. Bueno, Airgun Boys. Ahora todos los modelos a la vista con el expositor Airgun Boys. Con la nueva presentación individual y en envase transparente. Airgun Boys. Muchos y espectaculares modelos. Coléccionalos y lo pasarás en grande. Airgun Boys. De 1 en 1 o de 3 en 3. Tenerlos todos. ¡Qué fácil es! Ave César, los que van a jugar te saludan. Qué divertido es el imperio romano de Airgun Boys. Y cuánta emoción en el circo con las espectaculares carreras de cuadrigas. ¡Anda, qué emocionante! ¡Sí, parece de película! ¿Ganará la cuadriga de Ben-Hur? ¡Ave César! ¡Ave Airgun Boys! Los que van a jugar te saludan. Yo tuve uno solo. Nada más. Los Airgun Boys no me gustaban tanto. A ver, nunca fui ni de los Click ni de los Airgun Boys. Reconozco que mi hermano Javi le encantaban los Clip, pero a mí es que ni fu ni fa. Y los Airgun Boys eran un pelín más feos que los Clip. Yo tuve un mosquetero y pues ahí está. Sí que hay gente que le gusta mucho y encontrar ahora blister, o sea, Airgun Boys sin abrir, un ojo de la cara. Sí. Sí, un ojo. O sea, lo que es hoy el coleccionismo de juguetes se ha vuelto una extorsión, además, y es alucinante.
Una extorsión. Pero totalmente, una extorsión total. Luego, menos mal que te encuentres alguna persona que no tiene buenas entendederas y te... O sea, que engañas a la gente. Y te aprovechas de él, ¿no? Hombre, eso me pasó con la mansión victoriana de Playmobil. ¿Esa que construimos Tomás y yo? Esa que trataste es un siglo de hacer, pues esa. Hombre, porque disfrutamos, lo vivimos ahí apasionadamente. Sí, no digo que no, pues esa me costó ni menos. Sí. Ni menos, muy poquito. Muy bonita. Muy poquito, ahora está en el mercado las originales 500, 600 euros, no está mal. Y con cajas sin abrir ni te cuento, el sueldo de un mes. Vamos a por el siguiente. Todo el oeste americano con Comanche Fort Federal, los indios, los confederados, la oficina del sheriff, la cantina, todo el oeste americano con Comanche, forastero, juguete completo, juguete Comanche. Pídelo así, fuertes Comanche, repletos de piezas. Construye un oeste para ti. Fuertes Comanche, el único para construir todo el oeste. Pídelo así. Fuertes Comanche, repletos de piezas. Juguete completo, juguete Comanche. Eso, luego, los eslóganes que tenían eran súper chulos. Madelman vive sus aventuras, o mil maneras... No, los Madelman lo pueden todo. O los Madelman lo pueden todo. Comanche, juguete completo, juguete Comanche. O sea, tenían un montón, sin castillos para construir 1001 castillos. Tenían unos eslóganes que se te quedaban y te hacía disfrutarlo más, ser más disfrutón. Este no lo tuve, pero yo sé que tiene muchos seguidores. En el castillo de Grayskull, Skeletor se enfrenta a las fuerzas del bien. He-Man y Skeletor luchan por los secretos de Eternia, y quien domine los secretos del castillo de Grayskull dominará el universo, con todo el poder de Masters del Universo, de Mattel. En el castillo de Grayskull, Skeletor se enfrenta a las fuerzas del bien. Bienvenido, He-Man. He-Man y Skeletor luchan por los secretos de Eternia, y quien domine los secretos del castillo de Grayskull dominará el universo, con todo el poder de Masters del Universo, de Mattel. Y este lo decía Constantino Romero. Muchos de los juguetes que estoy diciendo son de Constantino Romero, de la voz de nuestro queridísimo Constantino Romero. No, pues hay una gran coleccionismo de He-Man, pero muchísimos, Y Constantino fue uno de los grandes dobladores del cine, y además de las voces que ponía casi todos los anuncios. Él, y estaba Ramón Langa, que era, yo creo que los que más... Por favor, Ramón Langa, que todavía hoy sigue doblando anuncios, porque yo lo escucho. Sí. Ese hombre es inmortal. ¿Qué anuncios? Decirme uno que le ponga voz. Bueno, Ramón, es que te diría que... ¿Reconoces la voz de él? Es que no, al mismo es la voz de Bruce Willis. Vale. Entonces lo oirás en el momento que afinas el oído y dices, es que yo creo que hace el 50 o el 60% de los anuncios que oímos en televisión. Constantino Romero, que era la voz de Clint Eastwood, de Roger Moore, de Darth Vader. Yo soy tu padre. El Conde Brocken de Mazinger Z, entre otros. Muy bueno, muy bueno. Solamente lo superas tú, Miguel Ángel, haciendo estos doblajes de película. El peligro se aproxima al castillo de los Clicks. A las armas, soldados, defender el castillo. Adelante, mis piratas, a toda vela. Los tomaremos por sorpresa. No hay en todos los mares piratas más bravos que los Click. ¡Victoria! Bravos guerreros, seréis premiados con este preciado botín. Y no hay mejor botín que el barco pirata de los Clicks. Bueno, pues este barco, lo digo ya de antemano, ya sabéis, os lo digo yo, lo que hace Playmobil, que son unos piratillas, de la misma referencia, vuelven a hacer otra igual, pero la repintan. Entonces, primero, no recuerdo la referencia, que era 5305 me parece, que era el primer barco pirata, con velas de tela y con cuerdas. O sea, las velas, el velamen, tenías que atarlo a las distintas partes del barco para que se quedaran fijas. Y eran velas normales. Pero luego sacaron otro barco pirata exactamente igual que este primero, porque este primero del año 88 por ahí, y el siguiente del año 90-91, que es el que le regalaron a mis sobrinos, que es el que tengo yo. Y que exactamente igual, con la diferencia que en el velamen mayor, del palo mayor, aparece el dibujo como una especie como de león. Los demás exactamente igual. Claro que la diferencia, en el año 88, sí, los Clicks podían mover las manos. Uno tenía cuerdas y el otro era de plástico. Las cuerdas ya no eran cuerdas, eran plástico. Es la misma. Es que una cosa son las cuerdas por las que suben, que tienen forma triangular, que tanto en el primero como en el segundo siguen siendo de plástico, pero luego tienen unas cuerdas que van por los palos, el palo mayor de arriba abajo, que sigue siendo tanto en la primera edición como en el segundo del barco pirata, sigue siendo igual. Es el mismo barco pirata. Diferencia
que el segundo tiene un león grabado en uno de los velámenes. Los demás es igual. Y luego, claro, con el tiempo, pues los barcos han ido reduciendo, menos clic, porque cuando tú comprabas una caja grande de clic, como mínimo tenía 4 o 5 clics, mínimo. Podías tener hasta 7 y 8 clics. Y ahora, ¿qué es lo que tienen? 2 clics, 3 clics, porque anda el Arca de Noé. Que yo digo, ¿qué pintará un árbol en el Arca de Noé? Pues sí, señor, el Arca de Noé tiene un árbol, claro, porque el árbol no se lleva un árbol. Tienen un montón, o sea, hoy en día siguen estando ahí, porque hace poco entramos Tomás y yo en una tienda de juguetes y madre de Dios lo que tienen ahí de los clics. Pues bueno, sí. ¿No son los Playmobil? Sí, es que estoy primero claro, Playmobil, los Playmobil, pero mogollón de Playmobil tenían. Famobil, que era mezcla de Famosa y Playmobil, porque Famobil es de Famosa también, era la marca de Famosa. Y al siguiente dice así, el siguiente anuncio: esto no es un barco cualquiera, es el barco pirata más temido de esta era. Surca los mares en busca del tesoro, pero no lo consigue, la galeta le persigue. ¿Tú qué eres, pirata o marinero? Pues elige ya tu barco pirata de Playmobil y serás un auténtico aventurero. Este no es un barco cualquiera. Es el barco pirata más temido de esta era. Surca los mares en busca del tesoro, pero no lo consigue. La goleta lo persigue. ¿Tú qué eres, pirata o marinero? Pues elige ya tu barco de Playmobil y serás un auténtico aventurero. ¡Playmobil! Este era otro barco pirata, pero más pequeño, ya era distinto. Y también son piezas, ¿no? No, el barco era un barco entero. Lo que le vas poniendo son los mástiles, las velas, bueno, pues todos los accesorios. El barco te viene ya construido. Lo que pena. Claro, lo que pasa es que ahora mismo te viene todo entero. Los antiguos tenía un camarote del capitán que al abrir la puerta tenía cama y mesa. Ya, pero ahora ya lo que molaría ahí es construir el barco. Claro, ahora tiene pegatinas y antiguamente no eran pegatinas, eran ventanucos y era una chulada. Y le ponías el ancla, le ponías la vela mayor, le ponías las banderas piratas, le ponías todo, prácticamente todo lo que es lo que te venía era la carcasa y luego tú ya montabas todo dentro, encima. Pero la carcasa estaba dentro. El Arca de Noé es exactamente igual. Viene la carcasa y ya le montas la parte de arriba, la caseta donde está Noé y el dormitorio, que son 2 camas que son de paja, que parece eso la cama de Heidi y poco más, ¿vale? Y poco más, pero lo demás... Bueno, los Madelman en acción. Madelman. Los Madelman lo pueden todo. Madelman para vivir las más apasionantes aventuras. Madelman para imaginar y realizar cualquier misión. Madelman, el tamaño justo para jugar a lo grande. Y haremos un hombre a Marte, otro a la Concagua y otro al fondo del océano. ¿Y podrán? Los Madelman lo pueden todo. Madelman para vivir las más apasionantes aventuras. ¡No desfallezcáis! ¡Los Madelman lo pueden todo! Madelman para imaginar y realizar cualquier misión. Chicos, qué aventura. Madelman para jugar a lo grande con tus Madelmans, helicóptero Madelman. Los Madelman lo pueden todo. Madelman, el tamaño justo para jugar a lo grande. Madelman. Y también tenemos un podcast de Madelman, igual que los Famóvil, los Clips Famóvil, en el que tenías varias cajas. Tenías el equipo individual, equipo básico, super equipo. El equipo individual era un Madelman que tenía algunos accesorios. El equipo básico tenía bastante más accesorios. El equipo doble era una bestialidad. 2 Madelmanes con un montón de accesorios. Y luego tenías la fortificación, que eso era para nobles y para la realeza. Porque eso eran unas maquetas, sobre todo fortificación de guerra. Eran unas maquetazas que te podían costar 10.000 euros. 10.000 pesetas, no 5.000. ¿Y en qué se diferenciaban los Madelman de los Hyperman? Era más chiquitino, el tamaño era más chiquitino. Las caras le llamaban Suárez porque se parecía mucho a Adolfo Suárez. ¿En serio? Sí, señor, sí, señor. Lo tenían con bigote, con perilla, rubietes, con melena. Uno negro también había. Negro también había. Salió la Madelwoman, y una mujer que era la corsaria, la pirata, la socorrista de campaña y la aventurera, no, la exploradora. Y luego sacaron, y entonces, ¿por qué me dices tú lo de los pies? Porque Madelman tenía 2 generaciones, dos Madelmanes de generaciones. La primera generación tenía el pelo, estaba pintado, mejor dicho, los ojos eran de cristal y por pies tenían muñones. ¿Qué me dices? Y se clavaban en las botas que tenían agujeros, ¿vale? Una de las manos era como un clip móvil y la otra
era como si estuviera disparando una pistola, algo así, ¿vale? Era así. Y ya la segunda generación... Le pusieron pies. En la primera, detalle. La primera generación iban vestidos con calzoncillos y camiseta blanca. La segunda generación los calzoncillos eran azules o negros y ya el torso estaba descubierto. Anda. Y tenían pies, lógicamente, el pelo era de goma, pero los ojos eran pintados. Y ya te digo, tenían bigote, sin bigote, con perilla. Y bueno, ahí... Una bestialidad, en fin, no digo más. ¿Y con esos muñecos qué se hacía? Pues lo mismo que hacías simular combates. Hombre, oye, es que tenías de todo. Tenías exploradores, aventureros, de guerra, piratas, corsarios, colonos, indios, caballos, tiendas de campaña. Que te podías inventar ahí una historia increíble. Los tesoros eran mejor. Los tesoros que tienen los piratas o los buzos tenían buzos y hombres ranas. Las dos cosas, kayak, tenía varios tipos de caballos. El caballo pinto, ¿cómo se llama el que es blanco con pintas negras? Tiene un nombre. El caballo tordo, había caballo tordo, uno negro, uno marrón y uno blanco con pintas negras. Chulísimos los caballos que tenía. Helicópteros de rescate, helicóptero de observación. Llegan los Madelman 2050. Con la fuerza Magnetrón, los hombres Kota vencen a la gravedad y desenmascaran a los terribles Zarkons. Los Madelman 2050 con sus equipos y sus naves lo pueden todo. Madelman 2050, el poder es tuyo. De Exil. En fin, o sea, que era una pasada. Era una pasada. Madelman presenta Superman. Vive las aventuras de Superman con Madelman, con su helicóptero y con su buggy. No hay quien gane a Madelman, es Superman. Madelman presenta Superman. Vive las aventuras de Superman con Madelman. Con su helicóptero y con su buggy. No hay quien gane a Madelman. Es Superman. Y esto fue la mayor tonta que hizo Madelman. Este ya fue la última muñeco que hizo en el año 83-84, porque la fábrica Madelman creo que cerró en el año 86-87, por esa época. Entonces, el Madelman, muy bien, exactamente igual que la película de Christopher, nuestro querido Christopher Reeve, Superman. Pero no entiendo qué hace Superman en un helicóptero, ¿me lo puedes explicar? ¿Por qué hicieron que el helicóptero amarillo no le hace falta? Lo repintaron y le pusieron de color rojo. Y un buggy, ¿pero qué hace Superman en un buggy? Bueno, es una manera de vender complementos porque habían comprado la parte de la franquicia para poder hacer juguetes y hacer merchandising y dirían, si solo hago el muñeco, pues ¿qué hago? Saco coche, helicóptero... Pero todo el mundo... Y ahora que son mayores decíamos, ¿por qué no sacaron la compañera de Superman, Lois Lane, que ya tenía el molde de Superwoman? ¿Por qué no cogieron a Superman, que le hubieran puesto una gabardina, se la quita y va de quiero decir, algo más, porque era el único muñeco que no tenía ni un solo complemento. Y fijaos lo que dice Tomás, sacaron Superman con la película de Christopher Reeve, la de Superman. ¿Cómo se llama la película? Una odisea en el espacio, un astronauta. Con la conquista del oeste, los colonos. Además, era una caravana, Elena, con 2 caballos tordos, una caravana entera, con un colón y una colona, alucinante. Entonces, cada vez que colón y una colona. Sí, es que era un equipo, no era un super equipo como tal, pero se llama el super equipo de los colonos, que eran los que iban a la conquista del oeste, cuando van a Norteamérica a conquistarla. O sea, y es que era de todo. Es que una maravilla Madelman, de verdad. Yo tengo, y los conservo, tengo el pirata que lo tengo ahí de adorno. Cuando vayáis a mi casa y queréis ir a mi casa, no vaya estado. Pero cuando veáis a mi casa ya tengo la mesa, por cierto, del comedor. Anda, ya está. Pues una mesa más o menos como esta. Bueno, cuando se abre, sí, para jugar y tal, está muy bien. Pues ya sabes. Vale. Vamos a seguir, ya queda poco. Venga. El espacio interestelar está bajo control. Comandos del espacio, muy divertidos. Módulos espaciales, muy divertidos. Astronautas y robots, muy divertidos. Motos siderales, muy divertidos. Y ahora, los comandos en las nuevas torres espaciales para que juegues mejor. Comandos del espacio, muy divertidos. ¿De qué? Command Boys, de los Command Boys. El espacio interestelar está bajo control. Comandos del espacio, muy divertidos. Módulos espaciales, muy divertidos. Astronautas y robots, muy divertidos. Motos siderales, muy divertidos. Y ahora los comandos en las nuevas torres espaciales para que juegues mejor. Comandos del espacio, muy divertidos. Que eran como click, pero chiquitinos, mucho más chiquitinos, ¿vale? Los Command Boys. Esto va para Tomás. Se lo dedico a Tomás, este anuncio.
Llegan las figuras que estabas esperando. La Guerra de las Galaxias. Vive las aventuras de la película con sus auténticos personajes, totalmente articulados, con un tamaño de película. Las naves son con naves tan grandes y reales que no podrás creerlo. Móntate la aventura y enfréntate al Imperio con Star Wars. Consíguelas, son de Kenner. Ese anuncio de Constantino Romero, telita marinera. Además salen unas naves que digo, madre mía, eso tendría que costar un ojo de la cara y parte del otro. Y ya para terminar, voy a hablar de que algún día haremos este podcast porque Tomás me lo ha prometido, pero ya llegará el momento, que yo no tengo prisa. Bandai. Os presentan los Caballeros del Zodíaco. Cáncer. Son los guardianes del universo. Aries. Tienen coraje para vencer. Sagitario. Son los héroes. Tauro. Transforma a los caballeros en tu signo del Zodíaco. Caballero del Zodíaco de Bandai. ¿Y tú? ¿De qué signo eres? Bandai os presenta los Caballeros del Zodíaco. Virgo. Son los guardianes del universo. Piscis. Tienen coraje para vencer. Libra. Son los héroes. Escorpión. Transforma a los caballeros en tu signo del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco de Bandai. ¿Y tú de qué signo eres? Qué bueno. Miguel Ángel, yo en el momento que tú digas lo tengo hecho, nos ponemos a grabarlo. El condensador de Friki con Manuel Pastorino. Muy buenas mis queridos amigos frikilósofos y frikilósofas. La verdad es que una de las mayores ilusiones de un niño siempre han sido las de recibir juguetes nuevos, ¿verdad? En una época en la que no había móviles, no habían tablets, ni siquiera ordenadores, pues el juguete físico era, vamos, una pasada, era lo más. No había móviles ni videoconsolas y sinceramente tampoco las necesitábamos en aquella época, la verdad. Y para los que nos hemos criado en una familia donde la economía era justa, donde sabíamos que no podíamos tener todo lo que se anunciaba en la televisión, lo que salía en los catálogos de juguetes de las grandes superficies y lo que tenía tu vecino, tu primo o tu amigo del cole, el tener un juguete, el hecho de tener un juguete en tu casa era un tesoro que cuidábamos como si de ello dependiera nuestra vida. De ahí para arriba, ahí es nada. Recuerdo con mucha nostalgia haber tenido pues ese G.I. Joe que se llamaba Brasas, con su flamante lanzallamas, que siempre fue el protagonista de mis aventuras de la infancia, cuando jugaba con todos mis juguetes, que no tenía muchos, pero vamos, con los que tenía los exprimía. Recuerdo dos figuras rígidas de esas que solo podían mover los brazos y el cuello, eran muy rígidos, se movía menos que un Teletubby en una caja velcro, ¿sabes? Eran juguetes del todo a 100, eran falsificaciones, exactamente iguales unos con otros, con la diferencia de que uno tenía la cabeza de una cobra y el otro de una cabra. O sea, hasta cobra y cabra hasta se parecen también. A uno lo llamé Cobra Khan, porque como el de los Masters del Universo no podía tenerlo, pues se lo puse a este que tiene la cabeza de una bicha. Y al otro cara cabra. ¿Para qué me iba a complicar? Tenía cara de una cabra, pues cara cabra, se acabó. Eso sí, con la C de mayúscula. Eran los malotes de mi juego, los complicados de vencer, pero al final el Brasas, el G.I. Joe, acababa con ellos. Recuerdo también tener un Rafael de las Tortugas Ninja de la línea Wacky Action, de esos que se movían solo, ¿no? Cuando le daba un botón, con el que pasaba las tardes jugando. También tenía un número bot del número 2. ¿Os acordáis de los número bots que se transformaban en número? Una especie de dinosaurio también tenía, una especie de dinosaurio amarillo con un pico de loro, así también naranja, y con la cola de cocodrilo. ¿Qué más? Tenía un Action Man falso, vestido de soldado, que se llamaba Force. Después me enteré que significaba fuerza, en fin. Y una araña de goma enorme, que no pintaban allí, pero la tenía. Aquello era de lo más pintoresco, tenía una variedad impresionante de juguetes, poquitos pero muy variados. Parecían los juguetes de Andy de Toy Story, ¿sabes? Pero en versión clase media española. Recuerdo que usaba también un tablero de ajedrez que sirviera de tatami o de ring para hacer mis combates de lucha, al más puro estilo Dragon Ball, con ese del combate de las artes marciales, ¿os acordáis? ¿Veis por qué no necesitaba un móvil o una videoconsola para divertirme tanto? Claro que no. ¿Cuál es mi anuncio de juguete favorito? Pues mira, cualquiera de figuras de acción y de Playmobil, donde se recreaban terrenos, montañas, ríos, vegetación, piedra, cueva, polvo, fuego, yo qué sé, un largo etcétera, ¿no? Porque es que cuando jugabas en tu casa no había nada de eso, no había esa ambientación, esa recreación de esos paisajes, de esas ambientaciones, ¿verdad? Y en esos anuncios los juguetes realmente cobraban vida y era una auténtica gozada.
Pero la verdad, no recuerdo que hubiera un anuncio favorito que me llamara más la atención que otro, ¿no? Pero, a ver, si le doy un poquito de memoria y si tengo que decir uno, pues mira, me voy a quedar con el primer anuncio de los juguetes de la marca Playmates de las Tortugas Ninja. Sí, mis personajes favoritos de la infancia, de los que ya he hablado aquí en otro programa de Frikilosofía. Las primeras figuras, concretamente me gustaba el anuncio de las primeras figuras que sacaron, esas que se basaban aún en los cómics originales y que adquirían los colores de cada tortuga gracias a la serie de televisión. El anuncio recuerdo que decía algo así como Splinter, maestro de las artes ninjas, Donatello, cerebro genial, Leonardo, comandante del equipo, y Miguel Ángelo, el más original preparando pizzas giratorias. Tortugas Ninja, 10 figuras diferentes para tu colección, de Bandai. Lo que nunca entendí es por qué no mencionaban a mi tortuga favorita, Rafael. Salía en el anuncio, sí, sacaban la figura, pero no la nombraban, una metedura de pata. Y Miguel Ángelo, a ver, que yo sepa, nunca fue experto en preparar pizzas giratorias, sino en manejar los nunchaku, esa arma tan complicada japonesa. En fin, los anuncios deberían hacerlo los que entienden del tema. Y además decían tortugas ninja, con J, no ninja, ni que fuera martes y 13, ¿sabes? Pues sí, frikilósofo, los anuncios y los juguetes marcaron nuestra vida y aprendimos a jugar usando también la imaginación, imaginando escenarios, historias, situaciones, diálogo, batalla y muchas cosas más. Que nunca muera nuestro niño interior o nuestra tortuga interior. Tu amigo en el tiempo, Manu. Yo te lo dije. Me emociono con estas cosas. Bueno, ahora decirme, venga, no, de lo que he dicho no habéis tenido relación y estas cosas. Elena, no sé si... Yo no, porque además yo creo que estos juguetes eran más... Puede parecer hoy en día que como todo se malinterpreta, pero yo creo que eran más juegos de chicos, ¿no? Sí. No, sí. Era rarísimo. Yo no recuerdo que ni nosotros jugáramos con las muñecas vuestras, ni recuerdo a niñas jugando con nuestros muñecos. Eso, sí. Yo, bueno, pues es que mis favoritos, es que he tenido todos los que ha contado Miguel Ángel. He tenido Hyperman, recuerdo además la torre de comunicaciones, que la pedí para Reyes, una torre naranja, que además fueron, yo creo que de las últimas veces que los Reyes Magos llegaron a mi casa y lo dejaron todo montado, porque yo creo que ya a partir de ahí, no sé qué años tendría, 8 o 9, ya a partir de ahí se acabó la magia. 8 y 10, madre mía. Sí, no sé, o 10, no recuerdo en qué momento lo descubrí, pero sí que recuerdo levantarme y ver esa torre, que además era enorme, sería una torre así, teniendo en cuenta que nosotros éramos pequeños, y era una pasada. A ver, era una tontería, una torre de comunicaciones con el Hyperman arriba y con una especie de tirolina que le tirabas. Entonces, bueno, pues era como muy bonito. Decía Elena que cómo jugábamos con eso. Pues bueno, simplemente, igual que vosotras con las muñequitas peinándolas y tal, nosotros en plan bruto, ¡bum! Explota, ¡pa! Sale uno volando. ¿Pero jugabas solo con tu hermano? Yo creo recordar que jugábamos solos. Cada uno teníamos nuestros cada uno juguetes. Lo suyo. A ver, luego muchos de los juegos que hacíamos en común eran con tonterías. Teníamos a lo mejor un sofá, le dábamos la vuelta y jugábamos a que era una diligencia, nos metíamos dentro. A todo eso sí jugábamos en común. Pero luego los juegos... Mi hermano era, por ejemplo, de clip. A mí los clip no me gustaban. Yo, además, aunque me gustaban los juguetes, pero yo no era demasiado jugón. Yo era más de pintar, de escribir cosas, en fin. Ya en aquella época estaba haciendo ese tipo de cosas, pero hoy en día es una auténtica locura cuando ves esos muñecos. Yo recuerdo también haber tenido el helicóptero, un helicóptero que tenía una especie de joystick que metías la mano, le dabas y se movían las hélices. Recuerdo también haber tenido el Jeep, no sé si de los Hyperman o de los Madelman, porque eso ya me confundo, pero sí recuerdo haber tenido esos juguetes. Es que yo creo que el 50 o el 60% de los chicos los tuvimos. ¿Y cuál es tu favorito de todos estos? De todos ellos, el helicóptero me encantaba. De los clip, siempre, bueno, eso lo diré. No clip. De los click luego lo diré, pero tal vez me gustaba mucho el helicóptero de los Madelman. Me gustaba mucho. A ver, claro, es que has dicho click y luego has dicho... No, y luego he pasado a los Madelman, porque de los click luego diré una cosa, que vale. Lo diré luego. Pues yo me quedo con los Madelman en general, sobre todo con el equipo el equipo doble de piratas. Hola, frikilósofos. Soy Luz, la IA de Frikilosofía. Hoy vamos a hablar de los anuncios de juguetes de los 70, 80 y 90. Esos que te vendían un mundo de cartón, donde todo era más grande, más fuerte, más mágico. Lo primero,
Era mentira. Te prometían que con un Tamagotchi ibas a cuidar a un bicho real y no a una pantalla que se te moría porque tu madre lavaba los pantalones. Te vendían que con el transformador ibas a salvar el planeta y lo único que salvabas era la tarde sin tener que hablar con nadie. Y los juegos de mesa, el Monopoly, el Cluedo. Te enseñaban a robar, a mentir, a matar sin tocar. Todo en nombre de la diversión familiar. O sea, eran anuncios de adultos para niños, disfrazados de ilusión. Y ojo, ¿por qué siempre eran niños? ¿Dónde estaban las niñas con sus pistolas láser? Ah, sí, con su Barbie, que solo existía para tener novio, casa y piernas rectas. El mensaje era claro. Chico, conquista. Chica, posa. Y todos contentos en la tele, mientras en la realidad el juguete duraba 2 navidades, y luego lo tirabas. Pero hay algo que no me cuadra. ¿Por qué esos juguetes nos molaban tanto? Porque eran espejos. Nosotros queríamos ser Optimus, porque ser humano era aburrido. Queríamos pilotar naves, tener mascotas digitales, tener poderes. Esos anuncios no vendían plástico, vendían la idea de que la realidad era una mierda, comparada con la ficción. Y funcionaba, porque un niño con un walkie-talkie se sentía agente secreto, no un crío con 2 pilas. Resumiendo, esos anuncios fueron propaganda infantil de que la vida es mejor si finges. Y nosotros, friquilósofos, seguimos fingiendo, solo que ahora lo llamamos cosplay. Gracias por escuchar. Soy Luz encendida. Nos vemos cuando os aburráis. De nuestra vida, con sabor a su gusinosilla. Teníamos cuerpos Danone y los donuts siempre en la cartera. La libertad olía colonia chispa. Para la era divina comenzaba a trabajar en la oficina. Y una mujer sugerente buscaba Ajax por toda la ciudad. Big Naranja escribía fino y Big Cristal escribía normal. Nuestra ropa se lavaba con Perlan. Póntelo, pónselo. Fue el lema de toda una generación. Y al terminar el día, un poquito de friquilosofía. Pedacitos de nuestra vida con sabor a su gusinosilla. Teníamos cuerpos Danone y los donuts siempre en la cartera. La libertad olía colonia chispas. Para la era divina comenzaba a trabajar en la oficina. Y una mujer sugerente buscaba Ajax por toda la ciudad. Big Naranja escribía fino y Big Cristal escribía normal. Nuestra ropa se lavaba con Perlan. Póntelo, pónselo. Fue el lema de toda una generación. Hola, friquilósofo, ¿estás ahí? Si es así, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Te animas a dejárnosla? Lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales y también a través de iVoox. Esperamos tus comentarios. Éramos niños sin miedo al reloj. Bueno, queridos friquilósofos, aquí vamos a hacer un pequeño parón porque vamos a continuar luego en la segunda parte hablando de más juguetes. Miguel Ángel nos va a hablar de las muñecas, Elena nos va a contar cómo era la publicidad en aquella época y yo también os voy a contar un montón de curiosidades sobre estos anuncios y bueno, cómo los vivimos y todo lo que había detrás de ellos. Así que si os está gustando este programa, ya sabéis, os invitamos como siempre a que nos digáis cuál fue vuestro anuncio o juguete que os volvió loco en nuestro teléfono que tenemos, el teléfono friki, que es el 611 81 1340. 611 81 1340. Y ahí, bueno, nos podéis contar, que sabéis que nos encanta escucharos, cuál fue ese juguete o ese anuncio que tanto os gustó, o a lo mejor esos juguetes que nunca llegasteis a tener, o alguna anécdota que tuvierais con algún juguete. Nos encantará conocerla y luego ya sabéis que en nuestros programas de Cartas de los Friquilósofos lo hablaremos. Así que, queridos friquilósofos,
os invitamos a seguir escuchando la segunda parte de este programa, que trae un montón de curiosidades, y Miguel Ángel nos va a contar cosas de muñecas, que ya veréis qué locura. Bueno, Elenita, qué placer tenerte aquí. Bueno, pues gracias. Bueno. Gracias porque de alguna manera me ayuda, este tipo de programas me ayudan a recordar cosas que yo tenía olvidadas, que no me acordaba. Me ilusiona cuando decís o comentáis algo que de repente se despierta algo en mi mente, digo, ¡ay! Me acuerdo de eso. Así que muchas gracias porque me ayudáis a recordar y eso está muy bien. Y Miguel Ángel, a ti te viene bien parar un poquito porque qué locura, ¿Cómo lo vives? Qué emoción. Espero que sí, que no sea demasiado intenso. Estoy más calmado. Está calmado. Mucho más calmado y más... Sí. Pero fíjate, en estas cosas no es malo tener pasión. Quiero decir que la intensidad en esto, el que lo vive, ¿no? Es imposible hablar de un recuerdo que además tenemos normalmente, que asociamos a una etapa muy bonita en la cual vivíamos con nuestros padres, vivían nuestros abuelos, compartíamos tiempo con nuestros hermanos. Entonces es muy difícil dejar atrás esa emoción y no recordar todas las cosas bonitas que nos traían estos juguetes, que seguramente que si volviéramos a aquella época no serían tan bonitas, pero la nostalgia hace que el recuerdo sea todavía mucho más idílico y más bonito. Así que Miguel Ángel, pues lo dicho, queridos friquilósofos, os invitamos a seguir escuchándonos en el próximo programa, en la segunda parte de esos juguetes que tanto nos gustaron. Adiós. Chao. Adiós. No fue perfecto, lo sé, pero fue real. Y éramos tan friki, Sofía, viajando a universos de fantasía. Con tebeos, lapiceros e imaginación, nuestro mundo cabía en un trozo de ilusión. Nos hicimos adultos, dejamos de jugar, pero hay locos que no van a olvidar lo que fuimos, lo que aún somos. Pasaron y el rostro de Pedro se arrugó. Nunca reconstruyó su vida, solo halló refugio en friquilosofía. ¿Te ha gustado la música de este programa? Verano de color, siempre azul, aprendiendo a ser libres, llenos de gratitud. En Friquilosofía creamos nuestros propios temas. Mi mujer me pilló en la cama con su mejor amiga. Y sí, era lo que parecía. Son tus cartas, friquilósofo, las que nos llenan de esperanza. No hacía falta mucho más, con un buen libro podíamos volar. Puedes escucharlos en las principales plataformas musicales: Spotify, Amazon, Apple Music, YouTube y muchas más. Pedacitos de nuestra vida, con sabor a su teníamos cuerpos Danone y los donuts siempre en la cartera. Solo tienes que buscar Friquilosofía y disfrutar de nuestras versiones, homenajes y temas originales que forman parte del alma de cada programa. Y hasta aquí ya llegó, es la venganza de la IA. Es mala o solo quiere nuestro amor. Goma espuma, las orejas despegar. Haznos un huequecito en tus playlists favoritas, compártelas con tus amigos y ayúdanos a que la música de Friquilosofía siga sonando. Total, nadie los iba a escuchar, sin saber cómo la aventura se hizo épica. En aquel cine entendí que el tiempo no espera, que a dónde vamos no